Es por todos conocido que un hombre soltero en posesión de una gran fortuna debe encontrarse en búsqueda de una esposa. Orgullo y Prejuicio es una de las obras más reconocidas de Jane Austen. Desarrolla el tema de cómo las jóvenes necesitan dejar a un lado su orgullo y sus prejuicios para conseguir un marido apropiado. Es una novela realista con cierto aire de comedia o sátira social, donde quedan reflejadas las costumbres de las clases medias, rurales e inglesas que deben ocuparse para conseguir una determinada posición social. Jane Austen nace en la rectoría de Stepton el 16 de diciembre de 1775 y muere en Winchester el 18 de julio de 1817, ambas ciudades de Inglaterra. Creció junto con sus 7 hermanos en una familia considerada de la burguesía agraria. Para sus primeros años de educación, primero fue enviada a una tutela particular en Southampton, luego fue alumna de un internado en Reading, pero al final se sabe que terminó su educación en casa en manos de su papá, quien tenía una gran biblioteca y Jane contaba que por ello eran todos ávidos lectores. En la década de 1790 empezó a escribir los borradores de lo que después se convirtieron en sus libros más conocidos. Su vida fue muy tranquila, propia de una señorita de su estatus en la época, y eso lo reflejó en sus novelas. Sus obras se caracterizarían no por la narrativa, sino por los diferentes matices psicológicos de sus personajes, así como la descripción amable pero irónica del ambiente en que situaba a sus personajes, ambiente que no era otro más que el suyo propio, el de la burguesía acomodada. La primera vez que quiso publicar una obra, esta fue rechazada por el editor. Posteriormente, aproximadamente unos 5 años después, logró vender otra novela por 10 libras esterlinas a una editorial que lo publicó hasta 14 años después. Jane siempre estuvo dedicada a la actividad literaria, leyendo o escribiendo, y nunca se enfocó en su vida personal. Es por ello que nunca se casó. Entre sus publicaciones hay relatos cortos escritos en su juventud, publicados hasta 1922, y existen 3 volúmenes recopilatorios de todos ellos. Publicó 3 obras cortas. Principalmente logró publicar 6 novelas, todas muy exitosas y que le dieron reconocimiento en sus años en vida. Sense and Sensibility en 1811, Mansfield Park en 1814, Emma en 1815, Nottingham Abbey en 1818, Persuasión en 1818 también, y Pride and Prejudice en 1813, que fue traducida al castellano en 1943 y nombrada Orgullo y Prejuicio. Así que les damos la bienvenida a Un libro, una historia, este podcast de libros que realizamos todos los lunes para ustedes desde el Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, en México. Yo soy Pao Galindo. Mi nombre es Ricardo Aguilar. Y pues nos encontramos otro lunes platicando con ustedes de libros. La verdad les quiero confesar que cuando Ricardo me dijo, yo voy a empezar a grabar, yo estaba apenas releyendo mis notas de lo que iba a hacer, y en eso Ricardo ya le puso play y empezó a leer, y yo, ¡oh! En la madre no he acabado de leer lo que estaba leyendo. Y bueno, ya empezamos como a grabar, como que estábamos tan a gusto y metidos en la plática que fue como de, bueno, ya prendamos el micro y empecemos a hacer lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, me quería dar risa mientras estaba leyendo porque me agarraste como okay. De, sí, ya, grabemos, ya, lo que sigue. Perdona, sí, a veces no me doy cuenta de eso. Y yo todavía, normalmente me gusta como leer la biografía o acordarme, porque a veces los libros los estudio desde mucho antes, entonces saco mis notas y todo y las almaceno para el día que grabamos, ¿no? Y ahorita fue como de, no manches, no he leído las notas, espérate, y empecé, y me quiso dar mucha risa, y por eso sí, ¿no? De repente como que tal, porque me trababa así como de que, y esto es algo súper random, se me está acabando la tinta de la pluma cuando estaba escribiendo, entonces hay pedazos que ya no sé. Hay pedazos que como que no se entienden. Ajá, partes que no se ven, y yo estaba, ¿qué dice aquí? Ay, no, bueno, ya, pero ya pasó, ya leímos la bio, hoy vamos a hablar de un clásico, o sea, clasiquísimo, de otro libro que yo les platicaba cuando grabamos Mujercitas, que este libro también iba a ser un clásico, esa canción, íbamos a hacer un clásico que es ahora Orgullo y Prejuicio, que todo mundo, la mayoría lo conoce por las películas, muchas personas, y por alguna maldita razón, todo el mundo tiene un crush de pareja con Mr. Darcy y Elizabeth, yo no, pero todo el mundo tiene así como, oh, Mr. Darcy. Me pasó, ¿sabes qué, Richard? Que yo publiqué el libro te comenté la semana pasada, yo publiqué mi libro en mi Instagram,
de cuando acabé la lectura, porque yo solo había leído pedazos de este libro, si te soy sincera, nunca lo había terminado, siempre lo había leído en pedazos, luego vi la película y dije, ya, ¿para qué? Así me pasa. Ahora que lo terminé, que lo volví a leer todo y lo acabé, lo publiqué, pero fue un libro que para mí fue como medianón, sinceramente. Y vieras tú la cantidad de comentarios, de likes que recibí de la foto para empezar, o sea, otros libros más interesantes reciben menos likes, muchos likes, y gente conocida me ponía, oh, Mr. Darcy, wow, y yo así de, no, ahora entiendo por qué las relaciones tóxicas funcionan. Porque, Claro. entonces... Ahí mismo se puede observar Sí, o sea... el presente. Entonces, la verdad es que me sorprendió mucho, a mí, pues, ¿no? Y bueno, está el libro que si no han visto la película, pues existe la película con esta morra, ¿cómo se llama la actriz? Keira Knightley, que ella es Elizabeth, Mr. Darcy, no sé quién lo interpreta, esa es como la versión más conocida, hay un chorro de versiones de ellos, en series y así, pero es una pareja como muy icónica, que si te soy sincera, a mí no me gusta tanto, pero bueno, aquí está el libro, de hecho no les puedo decir quién lo escogió, si Ricardo o yo, la neta no me acuerdo, pero ahora vamos a hablar de este clásico. Lo escogiste tú, ya me acordé. Lo escogí. Sí, lo escogiste tú. En la lista estábamos eligiendo los libros y dijiste, ¿sabes cuál también deberías leer? Orgullo y Prejuicio. Y yo te dije, lo tengo también en mis libros por leer. Sí, tienes razón, vamos a agregarlo. Y lo agregamos. No ha sido una mala elección, empecé, claro, debo aclarar, leyendo este libro muy a fuerza. No porque no quisiera leerlo, claro, sino porque ya traía rezagado muchos libros y dije, chin, leer Orgullo, pues no lo he leído. Lo empecé a leer y no me gustó mucho el comienzo, el arranque, pero le estoy contando a Paola. A mí me gustó. Yo estuve al revés. Ajá. Pero ahorita que ya estoy en el proceso medio del libro, no lo he terminado, tengo que aclararlo. Les dije en el último podcast, si ustedes escucharon el último podcast, el último episodio, les conté que lo iba apenas a empezar a leer. Estoy a la mitad, voy en el capítulo 25. Bueno, seguramente cuando usted ya escuche esto, seguramente ya lo acabé. Pero, lo que llevo hasta el momento me está gustando mucho. Y además que, ya más adelante lo diremos también, las ediciones de los libros que nosotros tenemos, a mí la edición que yo tengo me gusta mucho, que es de pasta dura. Y además trae un compendio, una línea introductoria sobre de qué trata el libro, sin dar spoilers ni nada, revelándonos la importancia histórica y sobre todo social que tuvo este libro en la época. Entonces eso hizo y me motivó a leerlo con muchas más ganas y ahorita estoy bien picado. Es que a Ricardo le gusta mucho lo que es la historia, sí, todo lo que es libro histórico. Sí. A mí la neta se me hace denso, a menos de que le sea... Novela histórica. Sí, lo tuyo es la novela histórica, sí, siempre te lo he dicho. Y la verdad es que el libro, en este caso, como que yo sabía que le iba a gustar a Ricardo, y aparte siento que es de esos libros como el must, ¿sabes? Como el de todo mundo tiene que pasar este libro por sus manos en alguna vez en su vida. Yo sé que yo entiendo, estoy de acuerdo que no es para todo el mundo. No quiero hacer como clasificación ni distinción, pero a las niñas les gusta mucho por la onda de la relación que se da en el libro, como que muchas mujeres tornan a eso. Sí, claro, no, y se entiende por el contenido. Por el contenido, pero bueno, pues al final de cuentas no deja de ser un clásico. De hecho, le comenté, como Ricardo no lo ha acabado, pero este es capítulo con spoilers y sin spoilers, yo le dije a Ricardo así de, no inventé, Ricardo, que no has visto las películas. No. Y Ricardo así de, no. No. ¿Han visto ese meme del conejo diciendo no? Sí. Sí, igual. Les quiero explicar un poco antes de, porque siempre hemos dicho que son libros clásicos. Ajá. Pero nunca les hemos dicho porque es un clásico. A ver. Y encontré en este libro, en este compendio del que les hablo, explica cuál es el concepto de clásico. Y dice que se entiende a menudo por clásicos aquellos autores latinos o griegos con un prestigio reconocido como Homero o Virgilio. Pero el concepto de clásico abarca un campo mucho mayor que el de una época histórica. Un clásico es eterno y universal. Un clásico es una obra que no ha terminado aún de dar su mensaje. ¿Qué tal? Son los libros que trascienden las generaciones. Ricardo está enamorada de su edición. Yo sé. Pero no, me gusta mi edición. Sí, la verdad la edición de Ricardo está muy padre. Es la que van a ver en nuestra foto de Instagram y de Facebook y de todas las redes sociales. Los clásicos, tienes razón, Ricardo, y de hecho está súper padre que el libro te lo explique en un inicio, porque yo estoy súper de acuerdo que no todo el mundo... O sea, tú agarras el libro y a veces les he dicho, lean el contexto, entiendan por qué está así y demás. Y en este caso, aunque no es nuestra época, el libro se sigue vendiendo, se sigue editando, se sigue publicando y le sigue dejando mensajes a las generaciones. Y que además no está mal no saber que es un clásico, porque probablemente
al igual que yo, muchos de ustedes también están comenzando en la lectura. Paola Sí. lleva años leyendo y por eso ella tiene una afinidad mucho más... No, pero ¿sabes qué ventaja tuve yo? Que tuve muy buenas maestras de literatura. Ah, bueno, claro. O sea, ahí está. sí, o sea, no digo, no Tiene me... que ver también Sí, la no, educación no me voy a dar el que crédito. recibiste, ¿no? Pero al final lo que me refiero con esto es que, digo, tienes más experiencia en los libros y por eso tu afinidad hacia los comentarios de los libros son mejores que las mías o mejores que los míos, porque yo estoy comenzando en la lectura, al igual que muchas otras personas. Entonces, cuando tú me dices un clásico, yo me quedé así de, Ajá. pues sí, ¿verdad? Digo, existe internet para buscarlo, pero lees clásico y pues te ponen la explicación tremenda, y este compendio que viene aquí te dice, un clásico es así, y eso fue lo que me encantó, es algo que no ha terminado de dar su mensaje, ahora ya sé que es un clásico. A eso iba. Y es que aparte a lo mejor en la escuela te lo pueden explicar, o tú dices, yo entiendo que por el contexto esto puede ser un clásico, pero ahí te da una definición que se te va a quedar. La próxima vez que agarres un libro vas a decir, ya sé que... Grandes Ajá. clásicos. De hecho, hasta a mí se me quedó esa definición. Me ahorita. gusta esta sí, también. por ejemplo, cada vez que diga grandes clásicos, son libros que aún no han terminado de dar su mensaje. Me agrada. Es cierto. Me agrada. Es cierto, así que... No, y la verdad te digo, o sea, yo siento que así como hay personas que a lo mejor, no sé, por ejemplo, la química o lo que sea, voy a agarrar el ejemplo que sea, si nunca tuviste de dónde te llamara la atención, la vas a odiar toda la vida, como me pasa a mí, a mí la química no me gusta. Y al contrario me pasó con la literatura. Igual, si alguien a lo mejor dice que hueva me daba la literatura, pero a lo mejor escuchando este podcast dice, ay, mira, no suena tan aburrido leer. Ya estamos del otro lado. Ya llevamos una ventaja enorme. Sí. Creo que valdría la pena hacer esta anotación. Yo sí leía, pero están hablando de un libro, por año. O sea, una cosa bárbara. Y entonces yo recuerdo mucho que teníamos conversaciones de desayuno, de ahí partió toda la idea. Conversaciones de desayuno donde Pau de pronto decía, es que traigo este libro en la bolsa. Es que traigo este libro en la bolsa. Es que traigo este libro en la bolsa. Bueno, entonces yo dije, bueno, y a ver, recomiéndame libros que valga la pena leer. Ay, mira, este está muy bueno, este otro, etc. Al final, el gusto por la lectura me nace por la influencia de Pau. Al final es eso, tengo que decirlo de veras. Y hoy en día la cantidad de libros que leo, que ya es bárbara, tiene que ver con ese proceso. Entonces, yo creo que en menos, ¿cuánto llevaré leyendo? ¿Unos 2 años? Sí, yo creo que sí. Como unos 2 años apenas. Realmente no es mucho, O sea, en comparación con otras personas que llevan leyendo muchos años, por supuesto que esto no se compara en absoluto y es distinto a lo que mucha gente ha leído, pero con esto quiero contarles y quiero mostrarles también que si usted estos podcasts le sirven para motivarlo a leer, hágalo. No se quede con los spoilers, como alguien me dijo por ahí. Ay, pues ¿para qué lo leo si ya me dijeron los spoilers? No. Esto es para que le motive a leer todavía más el libro, o un libro. No importa si no ha leído. No, y quiero hacer como 2 comentarios. Uno, que algo que a mí me gusta mucho, que al menos a mí me ha dejado la literatura, yo no leo mucho ficción histórica como Richard. Sin embargo, por leer ciertos libros, como yo soy la traumada con precisamente que los géneros literarios y que toda esta onda, y como me gusta investigar qué onda, cuando Ricardo me cuenta de alguno de los libros, ya hay como, yo le puedo seguir un hilo de, claro, porque esto pasó en esta época con no sé quién. Y la verdad, la literatura creo que es de lo que lean, no importa si lees un cómic, si lees terror, si lees lo que sea, de verdad te deja como para sacar el tema, el dato curioso, es como de, oye. Y algo que me pasó a mí al revés con Ricardo, cuando yo empecé a entrar en bloqueo lector, o sea, en paro lector de decir, güey, no puedo leer, no avanzo, no me gusta, ningún libro me llena. Y justo como en esa época que yo leía, pero pues cargaba como mi libro como para ver en qué punto lo podía sacar y avanzar, porque realmente estaba muy parada. Me pasó con Ricardo también y con más amigos, de que siempre me dicen, recomiéndame un libro para mi hijo, recomiéndame un libro para mí, recomiéndame un libro para regalar. Entonces, de muchos autores, pues algunos no los conozco, obvio, pero algunos sí. Y empiezo como a dar estas recomendaciones. Me pasó con Ricardo el hecho de yo decirle así de, es que lee no sé qué, me obligaba como a, sí, cierto, yo también voy a agarrar esto. Y empecé como que otra vez regresar, ¿no? Y entonces fue como empujarnos uno al otro, hasta que después de como un año, en el desayuno nos sentamos a decir, pues que se haga el podcast, ¿no? Y aquí estamos hoy. Y quiero aprovechar, nomás porque se portó bien Estrellita, para mandarle saludos al guapo, porque le comenté ahorita a Ricardo, ahorita que llegamos, que yo comparto mi cuenta, le comparto mi cuenta de Amazon a este amigo, y resulta que... estamos hablando del guapo, del guapo.
No, para entonces que le sí, mande saludos al guapo. saludos. Entonces, yo le comparto mi cuenta y me llega lo que pide, ¿no? O sea, yo sé cuando pide algo para su casa o así. Y vi que justo me llegó la notificación de que acababa de pedir el libro de Becoming, del que hablamos la semana pasada. Sí, claro. Y que le dije, y me dijo, sí, fíjate que lo comenté con mi mamá y los dos estamos como muy emocionados del libro. Y dije, qué bonito, qué emoción. Saludos para el guapo porque... Sí, eso ya. es una satisfacción enorme. La verdad es que es cierto. También las estadísticas de ese podcast, a pesar de la duración, que fue una duración más extensa que el resto, tiene muy buena estadística, va muy bien, va mejor que otros en cuanto a velocidad de reproducción. No lleva ni una semana, más bien lleva una semana exacta hasta el día de hoy en la grabación y va muy bien. Y la verdad es que Becoming al final mucha gente lo adopta bien y nos da gusto que este amigo pues haya decidido comprar su libro Becoming y haya decidido leerlo después de escuchar el podcast. Y compartirlo con su mamá. Que los dos estén interesados, porque ya entonces ya no afectamos a uno, ya afectamos a dos, y entonces eso está mejor, porque es una dupla. Y no sé cómo haya salido la plática, pero digo, porque yo sé que él no vive con sus papás, él vive en otro estado. No, vive en otro lugar, así es. Pero... significa que entonces hubo una conversación de por medio. Y eso me da mucho gusto. Nos da mucho gusto, aparte de que... bueno, está bien. Ese suspiro lo dijo todo. Continuamos. Oye, vamos a hablar, Pau, si te parece, de una cosa que yo encontré en esta intro y tú me ayudarás a reafirmarlo, que el libro de Jane Austen es un puente entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Justo traía con Ricardo que le dije, tú vas a abordar este tema, porque Ricardo, la neta, el experto, así como a lo mejor a mí se me va un poquito malo de literatura, Ricardo, la neta, la historia es inigualable con Ricardo. Y yo le dije, no, tú esa parte, que en el sentido de que yo tuve que sacar mi línea del tiempo y le dije, mira, yo encontré que Jane Austen vivió en bla, 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 estas épocas. Y toda la costumbre tanto de forma de ser, de arte, política, toda esa onda, fue muy especial en la época en la que vivió Jane Austen. No sé qué te marque tu libro, pero yo tuve que sacarlo aparte porque el mío no dice eso, es una edición más barata. Ahorita les contamos cuánto cuesta y eso, pero viene como un contexto histórico, como para que entiendas en qué momento esta morra escribió ese libro, ¿sabes? Entonces, ¿a ti te marca que fue un puente de transición? Sí, ¿no? Entre una época y otra. Sí, un puente entre el siglo XVIII y el siglo XIX, porque al final muchos de los libros estuvieron por 1790, 1790, 1800, entonces ahí hay un brinco de siglo. Yo encontré mucho, yo creo que es más o menos lo mismo, pero no sé cómo lo hayan retratado, porque eso, digo, lo busqué aparte, que fue un cambio de estilo, o sea, antes de esta época era una onda muy barroca, una onda muy, pues sí, como, no sé cómo explicarlo, muy barroca, no sé qué otro determinante. Para que no lo malinterpretemos, porque luego podría parecer que estamos usando palabras muy rimbombantes. Digamos que todo lo barroco tiene que ver con algo retacado de qué, de figuras, si ustedes ven arquitectura barroca es porque está rellena de objetos, figuritas, florecitas, puntitos, lo que ustedes quieran. Entonces, una carta barroca, un libro barroco es porque está sobresaturado de detalles. Eso es lo barroco. Y empiezan a hacer una transición entre el barroco a un estilo más clásico y más limpio, o sea, un poquito, sí, como dice Ricardo, menos retacado, sí, creo que sería la mejor definición. Y todo lo que fue los movimientos artísticos, literarios y todos empiezan a dejar esas figuras como para volverse a unas figuras más limpias. Y luego, bueno, vuelven a hacer transiciones, pero ese periodo fue así. Y se caracterizó mucho por quienes estaban al poder, porque como saben lo que fue Inglaterra y toda esta parte de Europa, su figura política era la monarquía. Entonces, a diferencia de lo que nosotros podemos conocer, el rey, que era la mayor autoridad, ellos, es de hecho muy interesante, hay muchísimas series y libros y demás que hablan de cómo los reyes realmente tú estabas destinado como a gobernar desde muy chiquito y era por línea de sangre y era esta cuestión de que incluso ahorita digo no compete ahorita, pero había muchas historias, a mí me gustan mucho las historias de que tiene un año y va a ser reina, entonces toda esta cuestión de cómo el linaje lo iban cuidando y los reyes pues como era la misma casa familiar iban imponiendo sus costumbres y pues le llegaba a la gente, ¿no? Y en este caso Jane Austen, ya lo leí en la bio, era una morra acomodada, ella tenía dinero, a pesar de que eran muchos hermanos, su papá no estaba en una mala posición económica, entonces ella pues retrataba todo lo que ella vivía en este libro.
¿Tú qué encontraste del periódico? ¿Qué te dice tu libro? Porque quiero comentarles algo. Yo ojeé el libro de Richard y le dije, no manches, Ricardo, tu libro trae toda una línea histórica antes de que empiece la historia. De hecho, yo estaba buscando la primera frase, que fue la que leyó Ricardo. Yo estaba así como buscándola dónde encontraba, a ver si venía la misma traducción. Y las primeras, ¿qué serán? 20 páginas de Ricardo es pura línea histórica. Sí, que fue lo que me gustó mucho. No lo había leído, me lo brinqué. Ah. Sí, de veras, me lo brinqué porque dije, no quiero que me arruine la lectura. Ajá. Y luego ya cuando iba a la mitad, por ahí del capítulo 17, dije, no, déjame regreso porque como que no me está gustando esto, estoy como que medio... Y entonces cuando empecé a leer este espacio que cuentas, cambia totalmente la... Empiezas como a ya entender qué estaba pasando. Sí, sí, completamente. Entonces... Porque yo traigo mi investigación, pero es mía, Wikipedia, de lo que encontré cómo estaba Jane Austen, pero yo quiero que me cuentes qué te dice tu libro, ¿qué? Bueno, aquí hay un cambio, de hecho, en lo que cuenta acerca de este puente, este tránsito entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y ustedes recordarán que la época del barroco estuvo determinada precisamente por lo que dijimos, este destacamiento de concentración de detalles en un determinado momento. Sin embargo, en el caso de Jane Austen, a ella se le considera como un tránsito entre el neoclasicismo del siglo XVIII y el romanticismo del siglo XIX. Este tránsito se observa en algunos de los títulos y características de las novelas, sobre todo porque durante el siglo XVIII la mayoría de las novelas eran consideradas o se les agregaban títulos de nombres propios, nombres personales. Por ejemplo, Pamela, Sebastián, Cecilia y fulano, Sutanito y Perenganito. Y en el caso de las obras de Jane Austen, de las cuales ya mencionó Paola en la introducción, muchas de ellas tenían estos nombres. Por ejemplo, Emma es una de ellas, ¿sí? Otro título es que había una que se llama Sentido y Sensibilidad. Ese libro, su nombre original eran Susan y Elinor. Ah, sí. Y hay otro título original que se llama La Abadía de Northanger y su nombre era Marianne. Entonces, durante el siglo XVIII, las novelas estaban caracterizadas por los nombres de sus protagonistas. En el caso de Orgullo y Prejuicio, es la única que no estuvo considerada dentro de este estilo, a la cual ahí es donde sucede el brinco. Y de hecho en Inglaterra... es el primer título con el que Jane Austen presentó el manuscrito era First Impressions o Primeras Impresiones, por el contenido obvio del libro, y fue cuando lo llevó como a muchas editoriales, y las editoriales, ya les había comentado creo que desde Mujercitas, les pagaban centavitos por los escritos, y más si eras morra, entonces te pagan súper poquito. Y primero era gratis. Y ver si jala, o lo publicabas en un periodiquillo de allá y así. Y ella lo presentó varias veces y nunca pegó, y su papá le ayudó a promoverlo, y luego ya le pagaron, creo que les dije 14 libras o algo así, por precisamente poder editarlo, o sea, porque se lo editaran, y la editorial se lo compró, y al momento que se lo compran no lo publican luego. Entonces, pues resulta que precisamente le pasa esto ella con los libros, y pues ella vive como en esta sociedad en la que creo que lo vamos a ver ahorita, ya adentrándonos en el contenido del libro más adelante, en el que precisamente las mujeres, híjole, no sé si es la expresión correcta, Richard, pero no tenían como el mismo valor que un hombre. O sea, a nivel del libro se refleja, y Jane Austen obviamente escribe de lo que vive, y ella refleja esta parte en la que las niñas son como un objeto de cambio. Hay una cuestión... La quiero abordar más adelante, pero de hecho lo estaba escuchando en otro podcast de otro tema que nada que ver, en la cuestión del matriarcado y el patriarcado, en la que el matrimonio era una cuestión. Yo no sabía eso, y creo que una vez, ¿te acuerdas que yo te llevé esto es un chisme que nada que ver, yo una vez invité a Ricardo a que me acompañara a una boda, y le dije, oye Richard, acompáñame, se casa una amiga, acompáñame, no sé qué. Entonces fuimos, pero como nos vimos en la iglesia como para la misa, ¿no? Obviamente pues Ricardo sí le sabía esas cosas, yo no. Okay. Yo entré así como peligro y ardo en combustión instantánea, y cuando pisaran y me encanta esa una ocasión, paréntesis para que se rían un ratito. ¿Por qué? A ver, no me voy a contar. Porque era así como de, ¿qué sigue? Ya se va a acabar. Y yo, no, todavía no se acaba. No. Es que las misas de las bodas son ligeramente diferentes. Y luego te acuerdas en una parte donde decía,
creo que después de la comunión, Ajá. me dijo, ¿qué? ¿Ya? Y le digo, no, esto es como una pausa, espérate, estamos haciendo Estamos unos así. comerciales, ahorita Ahorita volvemos. regresamos. Y entonces, resulta que fuimos precisamente y yo le decía a Ricardo así como de, no, pues sí, o sea, la boda, ¿no? Y todo el mundo bien. Yo nada más fui como al chisme, así como de, pues a criticar el vestido, al novio y así. Y Ricardo me estaba explicando el Yo no, ritual. mira, se canta esto porque entonces, Ajá. y mira, la Y novia debe entrega traer el ramo flores y- porque ajá. es la ilusión que tiene de que todo salga bien y se lo da a la Virgen y entonces la Virgen dice, pobrecita, está bien, le voy a echar la mano, Ajá. en fin. Y todo esto que me estaba explicando, realmente que yo no entendía qué onda. Yo no sabía que el ritual, esta onda de, digo, ahorita ya es como más ritual, sí, esa es la expresión ritual. Es un ritual ya. Sí. Pero el hecho de que el papá bueno, en teoría, tu papá te encamina, te pasa al novio, es porque ahora pasas a ser propiedad, o sea, como diciendo, sales de mi casa, te la entrego para que entre a tu casa. Y es una onda muy arcaica, pero en sus orígenes eso significaba. Ahora ya le cambiaron, ahora dicen es para que la protejas y tú la vas a cuidar y no sé qué tanto. Pero originalmente ya sabemos que el simbolismo, como Jane Austen lo refleja en su libro, es las mujeres son prendas importantísimas de la sociedad, pero para asegurar o legitimar la herencia, las herencias familiares, o para mantener una riqueza estable. Entonces, no, y a mí se me hizo como dije, güey, es un objeto de cambio, o sea. Pues sí, en esa época. En esa época, claro. No, cabe aclarar, no digo, ahorita como dices, ha cambiado el significado, pero. Sí, ahora le han dado algo muy romántico. Ve cómo dice el romanticismo, el romanticismo. ¿no? Muy romántico, muy de protectorado. Entonces sí era como, pues sí, no sé, es como extraño esta cuestión en la que dices, bueno, pero Jane Austen refleja muy bien lo que ella vivía como con la sociedad, o sea, las muchachas, las niñas en ese momento era lo que, pues sí, lo que se estilaba, ¿no? Cuando, ahorita vamos a hablar del contenido del libro, ya no es así, sinceramente en la actualidad cambia. Entonces, bueno, ya quedamos ahorita de que Jane Austen, pues históricamente vive como esta onda en la que empieza a hacer como el cambio, como bien dijo Ricardo. Sí, porque también algo que se me pasó decirles era que muchos de los libros que se escribían antes de los libros de Jane Austen era que se escribían en cartas. Entonces Jane Austen vino a darle un giro porque cambia este género, incluye las cartas, pero no exagera de ellas. Y ya hemos visto libros, Mujercitas es otro de ellos, que es un poco más viejo, digo, es un poco más nuevo que el de Jane Austen. Incluye cartas, pero no tantas. Y Jane Austen, creo que son pocas. Yo hasta ahora llevo leídas como 2 mini cartitas. No crean que cartas así de. No, después se echan una. Mr. Darcy se echa una bien que dices. Así que dices, plácate, es un capítulo de. Es un WhatsApp de audio así de esos. Ándale, largos de esos de capítulo. 15 minutos. Como los que yo te mando cuando te cuento un chisme. Así. Mi cara de. Yo a veces cuando veo eso digo, es el podcast de Paola. A ver qué dice el podcast, 15 minutos de audio. Pero sí, Jane Austen logra este cambio generacional y de hecho la mencionan como una de las primeras mujeres en la historia en concentrarse solamente en la vida social de la época, dejando de fuera todo lo demás, lo cual no pasaba. Aparte, ella, por ser mujer, retrataba como, creo que lo vemos mucho en el libro, retrataba lo que ella vivía, cuando en realidad precisamente los hombres, los de la casa, su papá, etcétera, eran los que se encargaban como de ese mundo de afuera, la industria, el changarro. Pasa que yo encontré que hay como 3 épocas históricas que convergen en ese momento en Europa, que la última es la más importante. La época que no, eso no se menciona en los libros, la época que era georgiana, que fue como una época británica en la que reinan puros Jorges, que a mí se me hizo muy curioso. Ahorita les recomiendo una trilogía, nada más que se me va la idea. Digo, una saga. La época de la regencia, que eso también lo vimos con Mujercitas, en la que se consideraban que es esa transición en la que uno de los Jorges no podía gobernar, entonces le ayudaba a alguien más, etc. Y la época que se retrata con Jane Austen, que fue la victoriana, que hay muchos libros, de hecho yo le digo a Ricardo, así los libros de tipo victoriano, como muy en la onda, no sé si decirles como española, sí, hay muchos libros como de ese tipo, de histórico, que inicia cuando Inglaterra era como muy rural y cambia a ser industrial, entonces obviamente el poder adquisitivo de las personas cambia si ellos tenían inversiones, es porque victoriana, porque había una reina Victoria,
Hay una serie, de hecho, de ella que habla de cómo era ella. Entonces empieza como toda esta onda de la revolución industrial, pero Jane Austen, pues a ella le vale, la verdad, ella empieza a hablar como de lo que pasaba en su mundo social, no tanto lo que hacían sus papás o lo que hacían estas personas de las que hablaban que tenían dinero, pero que obviamente en realidad eso para ella era como de a mí lo que me importaba eran mis bailes o mis salidas o mis estas cuestiones porque era lo que ella vivía. Y están como todas esta época de transición. Estas novelas de Jane Austen vienen a caer en esto, en todo lo que se estilaba de cómo era influenciada la sociedad por los reyes que en ese momento estaban. Que obviamente los reyes imponían sus estilos, las familias, como ya les dije, imponían sus estilos, por eso empieza a correr de esta manera. Y el género, algo que les quiero comentar del género de la novela, que a mí me gustó, se me hizo curioso, es que se considera que es una novela o de tipo costumbrista o novela rosa. En este caso costumbrista porque retrataba las costumbres de Inglaterra y se considera una de las primeras novelas rosas, que es una novela rosa, así como las películas rosas. Son las novelas de amor que tienen final feliz. Se considera que esta fue una de las primeras novelas rosas, o sea, una historia como tal de amor con final feliz, a pesar del título, a pesar de la historia, a pesar de que mente mucho de ese tipo. Y Ricardo, en su libro, viene como todo lo que yo les platiqué, pero a él contado, esto fue como lo que yo leí, así que de que quiero saber dónde está Jane Austen. En el libro de Ricardo sí se lo cuentan cómo viene, así cuál es la época histórica por la que pasa, y retrata algo, mucho retrata este libro, que es que en esa época, para que tú socializaras, se estilaban los bailes, se caracterizaba porque tú te presentaras en sociedad, en estas como extrañas figuras en las que tú tenías que ir a ranarte a ver si te sacaban a bailar or something. Y esa fue una costumbre que se instalaba de la monarquía y por eso Jane Austen lo retrata mucho en este libro. O sea, era como muy común decir, vamos a un baile y ibas 2-3 veces a la semana a darte a conocer para ver si te tocaba conocer un buen hombre. Y aunque podría ser o parecer desgastante el hecho de estar viendo bailes, reuniones, visitas, conversaciones entre muchos grupos multifactoriales en donde todo el mundo se reunía, la realidad de esto era que es lo que hoy hacemos, es la costumbre que hoy tenemos de seguir visitando, no bailar obviamente, No. pero sí de seguir visitándonos, de seguir conversando, ahora ya con la tecnología por supuesto a nuestro alcance, pero durante su época todo esto fue un parteaguas, fue una vida común ya participativa, ¿no? Donde todos tenían un objetivo común y además que había rutinas muy bien específicas, ¿no? La hora del té, la hora de la caminata, la hora de la cabalgata, la hora de la lectura, la hora de la comida, la hora del sueño. Todo estaba perfectamente determinado por una clase social, una distinción social, una razón de ser y por eso parece ser que podría ser cansado en el libro, pero justo era lo que Jane Austen intentaba mostrarle a los lectores y era un estilo de vida en el que las mujeres se encontraban envueltas. Y también una de las críticas a este libro tiene que ver con eso, con la propiedad con la que Jane Austen mostró su vida social y eso influyó en la vida política de la época. Es decir, Jane Austen nunca escribió con un sentimiento político, como bien lo dijo Pau. En esa época no estaba permitido que las mujeres supiesen de negocios, de política o de economía. Entonces, la única manera en la que ellas podían expresar su manera de sentirse respecto al mundo era a través de la sociedad. Y inconscientemente, cuando Jane Austen habla de la vida social en la época de Inglaterra de 1790 a 1811, lo que demuestra es que hay una crítica muy inconsciente debajo de esto, mostrando sobre todo la capitalización de las mujeres como patrimonio de hombres. Y sin importar, por supuesto, emociones, sentimientos, visiones y sobre todo ideas a futuro de lo que una mujer deseaba o quería tener en su vida. Así que, pues Jane Austen es una de las que rompe con estos géneros y al final eso es lo que le da fama muy pronto. Obviamente años posteriores a su muerte ella ya no se dio cuenta de este gran éxito y que hoy la ha mantenido. Estamos hablando de un libro de 1790, 1800 y aún lo tenemos en nuestras manos en pleno 2020. Sí, que aparte, digo, ella obviamente pues ya no, como tú dices, por obviedad no le tocó verlo, pero
que han hecho series y películas y cosas por retratar como Claro. porque hizo un retrato fiel de la época, ¿no? Y no dudo que también sea inspiración de las series de las épocas, de series Ándale, de de época. época. Por sí, supuesto, sí, sí. Downton Abbey, Outlander, que son series que reflejan en la misma época. Bueno, Downton Abbey no, porque ahí es 1910, 1900. Pero por ejemplo, Outlander sí, porque es de 1750, 1760, 70, hasta incluso los 1790, y en Inglaterra. Entonces ahí coincide todo lo que dice Jane Austen, al final coincide con el fundamento histórico en el que se basan estas series tan importantes. Y aparte ella, yo siento que fue de las pocas mujeres que sí pudo ver un poco del éxito de sus libros, o sea, que sí pudo publicar más de uno mientras estaba obviamente en vida. Y yo lo dije bien en la biografía, muy parecido a Alcott de Mujercitas, que también ella se dedicó mucho a escribir, entonces ella realmente nunca se casó, siempre estuvo como, pues, sí, pues dedicada a la literatura, ¿no? Como a pesar de que se estilaba que las mujeres tenían que casarse, pues ella no lo hizo, y yo creo que también ella se proyecta en sus personajes un poco, pero es como esta figura de las mujeres un poco en contra de lo que se estilaba, ¿no? Como digo, ella debió de haberse casado y pertenecer a N, pero pues no lo hizo al final. Quedó, exactamente, hizo otra cosa. Les quiero contar cuánto cuesta el libro para platicarles un poquito de las ediciones y que Ricardo nos cuente. Ricardo lo encontró bien barato. El libro se publica en 1813, o sea, bueno, de hecho, la primera vez que se publicó fue como una obra anónima, nadie sabía de quién era, para que no vieran que era de una mujer, luego ya se le atribuía a Jane Austen, tenía otro nombre, nosotros ya sabemos que es de ella. Después de que se publica en esta fecha, ya les dije que pues es una historia de amor de esas épocas. Dependiendo de la edición, ¿cuántas páginas tiene el tuyo? El mío tiene 500 y fracción, como 502. Hay ediciones resumidas desde 300 páginas. El mío tiene 380. Pero a eso quítale como 40 del compendio de información histórica. Ya. Porque encontré precisamente que hay ediciones desde 300 pesos, dependiendo de la casa editorial que los saque. Y hay otras de 500 y hay otras ediciones ilustradas, pero o sea, es una obra larga. No es una obra chiquita, es una obra de... Sí te requiere ratito. Y yo encontré los costos, pero Ricardo me vino a sorprender porque le costó más barato de lo que yo traigo aquí apuntado. Las ediciones, hay ediciones desde 70 pesos mexicanos hasta 600 pesos mexicanos, una edición acá chida de colección, en pastita blanda, como, pues sí, las pastitas que nada más es de cartón. Hay ediciones especiales o de pasta dura de entre 500 y 600 pesos mexicanos. El digital, como ya es un libro muy viejo, hay desde 15 pesos mexicanos hasta 80, es la más cara que encontré. Y el audiolibro, por si les da flojera, ya les he dicho, está gratis en YouTube y gratis en Spotify. No sé quién lo narre, pero también están las dos. O ya saben, la no recomendación, que es como es un libro muy viejo, también lo encuentran en PDF gratuito, editado, escrito por quien sea. Pero yo le contaba a Ricardo que el mío yo lo encontré en una feria de libro y me ha de haber costado unos 50 pesos mexicanos, o sea, nada, hace como 5 años. Y Ricardo me saca hoy su edición de pasta dura, muy bonita de hecho, y que me dice, no, me costó bien barata. ¿Cuánto te costó tu libro? Mi libro me costó 19 pesos. Es un libro de colección en pasta dura. Y les cuento bien breve cómo lo encontré. Estábamos en cuarentena, al inicio de la cuarentena. Ya habíamos decidido que íbamos a hablar de Orgullo y Prejuicio. Había decidido también comprarme de paso otro libro, que era el de Mujercitas, que ustedes también ya vieron que lo compré en Gandhi en línea. Y pues resulta que en la oferta de esta librería de Gandhi me encuentro en 19 pesos. Entonces lo mando a pedir, tardan un mes en llegar, por cierto, muy mal eso, pero bueno, era parte de la cuarentena, está bien. Y pues yo pensé que me iban a dar así una piltrafa, ¿no? No sé, una cosa espantosa. Y llegaron 2 libros preciosos. Este de Orgullo y Prejuicio es precioso, es muy bonito. La fuente es deliciosa para leer, trae su compendio y además es pasta dura, entonces lo estoy disfrutando mucho. Esta es una excepción, no creo que vuelva a pasar, porque eso era una oferta de libros específica durante la cuarentena, entonces inténtenlo a ver si vuelven a encontrarlo en esta página o en otras, pero me imagino que debe ser los caros del clásico, de los códigos de colección.
Sí, aparte yo le dije, préstamelo y estaba viendo cuál era la editorial. Es una editorial española y está muy bonita. Yo la neta la editorial yo no la conocía. Es una editorial que dije, no sé, déjame ver de dónde es. Ya vi que era de España. Y está muy bonito, la verdad está padre. O sea, no es, hay ediciones que están así como, la super ilustrada y la portadaza y así. Y no le pide nada a esas ediciones No. de 500 o 600 pesos. No, está Por muy... 20 Digo, pesos me hubiera está gustado perfecto. una portada más bonita, pero es en cuanto al material y sobre todo a la fuente, que yo me fijo mucho en las fuentes para leer, es realmente muy antojable. Entonces pueden, a ver si les llama la atención encontrarlo, pueden buscarlo, a lo mejor encuentran todavía la oferta Sí. o algo similar, no lo sé, pero es una edición muy bonita, entonces sí sí vale la pena como adquirirlo, y ya les dije, si no, pues hay muchas formas de leerlo. A mí se me hizo ligeramente pesado de leer por el tipo de narración y por el tipo de... ¿cómo te explico? Como todas las situaciones sociales que pasaban era como de, qué estrés, porque no es algo que a mí, o sea, el tipo de Es ritmo de que vida. sí, no estamos acostumbrados y además como lo decía hace un rato, se vuelve como tediosito un poco estar otro baile, otra vez van a platicar de lo mismo, van a andarse, bueno. Y aparte, no sé si te pasó, pero hay unas partes en las que ellos están comunicando y de que déjale mandar una carta a no sé quién. Entonces se sienta no sé quién y escribe la carta. Yo creo que te llega la carta. Yo creo que era una época muy dramática en la que hoy yo creo que si lo viéramos eso, creo que podría ser el fundamento de casos de la vida real. Porque por ejemplo podríamos estar conversando Paola y yo y de pronto acordarnos de algún amigo que está es más, de nuestro amigo guapo, y a enterarnos de que acaba de comprar Becoming, y entonces en lugar de mandarle una felicitación por radio, por podcast, pues nos dedicaremos cada quien a escribir una larga carta extensa con todas las los motivos. motivaciones y detalles de por qué su majestad es que nos gusta tanto, o sea, Sí. entonces esto se me hace tan exagerado que en algún punto dices, ok, me tomo un descanso, lo dejo un ratito, sigo con otro de mis libros y luego lo continúo. Eso hice yo, por eso no lo he acabado. El reto era acabarlo en una semana, porque veníamos acarreando un montón de libros y yo dije, ¿lo tengo que leer una semana? No, pues es que no. Es que a mí me benefició un poco la cuarentena. O sea, sí le metí más tiempo a leer yo en mi casa. O sea, Exacto. sí me metí a leer un poco más. Y como que dije, primero me voy a enfocar con los del podcast y luego ya como que agarraba otros, pero había como también yo lo soltaba cada rato porque decía... Sí, como que tienes que darle su... O sea, no es que esté feo, ¿eh? No. Es que tienes que darle como su chance. Si a ustedes les gusta ese estilo, miren, lo van a disfrutar mucho. Pero para mí, para Paula, como que enjaquecar. Bueno, no. Para los que no son de México, enjaquecar es como que te saturas. Como que te saturas, ándale. Y a mí en lo personal no me gustó la historia de amor. ¿No? No. Pues a mí tampoco. No me está gustando. Todavía no sé, porque no llego al final, pero... Pues ahorita te lo voy a spoiler, pero... Bueno, ya saben que a mí los spoilers pero... me hacen lo que el viento a Juárez, pero a mí, o sea, mucha gente idealiza como lo que pasa en esta historia de amor de te odio, pero te amo, pero te odio, pero te amo. Y a mí, la neta, me daba mucho estrés. A mí es una historia de amor que no me gusta. Entonces, como no me identificaba con los personajes, yo no me sentía como muy atraída como a leer, ¿sabes? Mi personaje favorito, no sé, yo creo ya de lo que llevas ya lo sabes. El mío es el papá de las morras, el papá de las hermanas. Que es bien relax. Ay, sí, yo lo amo. Este señor es como... Oye, imagínense en el siglo XXI. La mamá. Bueno, vamos a trasladar al siglo XXI, al Sí. siglo XXI. Viejo, tus hijas no se quieren casar, viejo. Mira, el del vecino de enfrente sí tiene lana y con qué y no sé qué. Y el papá es como, déjalas que decidan. Ellas saben lo que tienen que hacer. Pero en la época, este señor, ¿cómo se llama? El señor Bennett. Mr. Bennett. El señor Bennett es como que él toma su postura. Primero la esposa. ¿Tú cómo viste a la esposa? Ay, no, una doña dramática. La familia o sea, viven 7 en una casa, son los 2 papás y sus 5 hijas. Para empezar, ¿por qué son tantos? Bueno, Para empezar, okay. porque, ajá. El libro empieza con algo con lo que están platicando Lizzie con el papá y la mamá así, pero la mamá es de esas señoras hipocondriacas, de esas señoras exageradas hipocondriacas, de estás escuchando lo que está diciendo tu hija, y así como, y el papá así como de, no me acuerdo qué hace Lizzie, la neta no sé, pero yo me cagaba de risa al principio, y ya después como que al papá lo quitan y eso se me hizo aburrido, la verdad. O sea, como que el papá sale de escena mucho, pero al inicio la mamá está haciendo así un dramón acá de que me les desmayo, no, es que se me va a subir el azúcar, y se sentaba la señora,
Y el papá así como de que, ¿qué dijo? Así como que en la concha se me figuraba que abría el periódico y así nada más asomaba la cabeza del periódico a ver si, ay, no te has desmayado. Y seguía leyendo el periódico. Y la mamá en el dramón. Y el papá tan alivianado con las hijas. Y una cosa bien curiosa era cómo No, la es que no me esposa acuerdo se qué dirigía al señor Bennet. Porque se dirigía hacia él no como marido, sino No. como una persona externa, ajena. Para todo era Mr. Bennet o señor Bennet. Y entonces la relación ahí se entendía también como muy estira y afloja entre los dos. Pero sí, en definitiva el papá tenía estas características de como que no agobiarse tanto, y él de todas maneras ya tenía pensado lo que iba a hacer y eso no lo iba a dejar de hacer. Fíjate que la primera parte, es que no sé cuál fue la parte que más me dio risa, pero el libro empieza en la que está la casa donde ellos viven y al lado, en la finca de al lado, que es la finca de Netherfield, se muda alguien, pero es un alguien con dinero, soltero, lo que sea. Como decía Ricardo ahorita, el ejemplo de trasladado a nuestra época. Y la mamá, casi que asomada en la ventana, le dice así al papá, así de, oye, ¿te has dado cuenta de que ya rentaron la casa? Y el papá así como le contesta como que, sí. Y la mamá le dice, oye, pero es que no te interesa quién se mudó. Y el papá así como de, pues no, yo no tengo ningún inconveniente. No. Y la mamá, ¿no quiere saber? Entonces ya averigüé y no sé qué. Y el papá le hace, no, pues no tengo ningún inconveniente en escucharlo. Pues si de todas maneras no vas a decir, pues dime. Y la mamá, no, pues fulanita, no sé qué. Pero el papá como muy en su rollo. Y la mamá haciendo como todo este argüente, como tratando de hacerse lo importante. Y de hecho dándole prisa, porque es como, nos van a ganar ese hombre, nos lo van a ganar, y tú vas a ser el responsable de que tus hijas no se casen y que no tengan dinero y entonces mueran de hambre. O sea, entonces, oye, pero hay familias así en la actualidad. No, bueno, ya lo veremos más adelante. Ya lo veremos más adelante, pero sí. qué miedo. No, y es que, ay, no sé, se me figura como el típico matrimonio, nada más que obviamente de la época de antes, pero se me figura como un típico matrimonio así Pues como todavía hay, estoy señalando una sección, no me hagan caso. Pero todavía hay en una zona de la ciudad. Sí. Matrimonios de ese tipo. Ay, no pregunten dónde, queridos podescuchas, pero hay aún matrimonios de ese tipo. Y ¿sabes qué? Esas señoras, ¿señora qué? ¿Austen? No, señora Bennet. Sí, no, la verdad, y es que... Ojalá vieran mis ojos. Sí. Ay, no sé, a mí algo que me causaba mucho conflicto del libro es que, bueno, está el señor Bennet y la señora Bennet que quieren casar a sus 5 hijas. Algo que me consternaba mucho era que las chamacas, las morras tenían entre 17, 18 hasta 22, 23 años, o sea, estaban chicas, y la mamá consideraba que las más grandes, que en este caso era Elizabeth, que es la protagonista, y Jane, que era ella más grande que Elizabeth, ya se les estaba yendo el tren porque a sus 22, 23 no se habían casado. Entonces la mamá le urgía porque las llevaban como esta onda de los bailes, que es una cosa muy extraña, y ellas se sentaban a esperar a que algún vato las sacara a bailar y que ellas pudieran tener una bonita conversación y después, no sé, se mandaran cartas, whatever, y después de eso ya decidieran como su compromiso. Algo muy curioso que se menciona durante todo el libro es que la mamá, cada que habla de algún hombre que esté en la ciudad, era de, gana tantas libras al año, no, eso no sé cómo traducirlo, o sea, dice, no sé, gana 10,000 libras. En moneda de ese entonces no sé qué equivalencia tendría a lo mejor al tipo de cambio mexa, pero era como de no, y él gana no sé cuánto y tiene no sé cuáles fincas. Entonces, antes de mencionar al vato, era como de, tú como hombre no eras, no sé si decir como suficiente o de valor si no tenías una cantidad considerable de dinero que produjeras al año, suficiente para mantener una esposa. Y eso a mí me consternaba mucho. Y las chavas estaban en casa y realmente se dedicaban como muy a la onda mujercitas, costura, cocina, lo que sea. De hecho hay una crítica ahí en uno de los episodios, en los primeros episodios, donde aparece una crítica a que si no podían costearse un maestro de música, una familiar, una tía o una pariente que supiera de costura, por eso me acordé, o alguien que no les enseñara buenos modales de mujer de casa, es decir, no crean que cocinar, eso no, sino cosas así muy básicas, tocar el piano, cantar, hacer costura, o sea, eso lo tenías que tener, pero muy bien establecido, porque de otra manera, entonces tu valía de por sí ya no tenía mucha valía el ser mujer en ese tipo de vida.
Y luego aparte, si tú no sabías coser, cantar, tocar el piano, entonces tu plusvalía se iba, pero hacia el fondo. Entonces era menos probable que consiguieras marido. Y es como, ay, no sé, o sea, se me hace tan... O sea, imagínate tú, Paola, en el siglo XXI. Me muero. No, bueno, aparte. No, me da. Imagínate tú aprendiendo en tu casa. Imagínate tu mamá y tu hermana, las dos juntas sentadas ahí en su casa y aprendiendo a tejer. 2, 3, 2, 3, 1, 2 y luego es la hora del canto y luego es la hora del piano. Ahora sí, búsquense marido, niñas, porque... Ya sé, o sea, no me imagino, de verdad, yo cuando lo leía, cada que leo libros de este tipo, no, con la educación que a mí me dieron choca mucho. No, claro. Entonces, claro. Me generan mucho estrés como pensar que en alguna época obviamente las cosas fueron así porque históricamente así fueron. Y yo siempre te lo he dicho así, me les muero, o sea, yo no hubiera podido... No al nivel de Lizzie, que es la protagonista, porque al final Lizzie termina un poco cediendo como a eso, pero como a todas estas costumbres de casa y de que las señoritas, por ejemplo, en una parte que las señoritas no podían como intervenir en las conversaciones y los caballeros sí hablaban y toda esta como onda, ay, no sé, no, me genera algo, o sea, dentro de mí es como de, no puedo. A mí por eso el libro, no que se me haya hecho pesado, pero no es una historia de amor con la que empatizo, o sea, no es no podría. Claro. Y es una historia que va encaminada a que todas las protagonistas del libro están buscando un marido, porque la frase célebre del libro con la que empieza es que todo hombre poseedor de una buena fortuna está destinado a buscar mujer, ¿no? Entonces... Pero mira, yo no había entendido una cosa. Están buscando marido todas las hijas, pero al final las entiendo. Creo que por ahí del capítulo 10 o 12 entiendo un poco hacia dónde va el asunto, porque como que muestran el futuro que les podría tocar, y lo hablábamos un poco antes de entrar a grabar. Como no encuentran, o más bien si llegasen no a encontrar un buen marido para casarse y se dejaran llevar por sus emociones, entiéndase amor, entonces estarían en un grave peligro, porque quizá la persona con la que decidan casarse por emoción, o sea por amor, podría no tener el suficiente recurso para mantenerlas, y si esa persona llega a morir y se convierten en viudas y no tienen el suficiente dinero para mantenerse como viudas, terminan quedando fuera no solamente de las familias, sino en la imposibilidad de que alguien más se case. Porque qué cabrones los hombres de la época. Era una increíble inversión el casarse con una mujer virgen, con dinero. Si era bonita, ya la hiciste. Si no era tan agraciada, pues te aguantas, porque es virgen, tiene dinero y, o sea, había una competencia también al mismo tiempo ahí para los hombres en casarse con alguna de todas estas mujeres. Pero si ya había sido desposada con alguien más, si ya se había casado con alguien más, ya no la querían, no por ninguna otra cosa, porque ya no era virgen. Eso nos ha afectado hasta el siglo XXI. Bueno, en algunos casos. Hay una parte del libro, híjole, no sé si ya llegaste a esa parte, no es como tan spoiler, porque no es de la línea principal, pero una de las hermanas de Lizzie, que creo que es Lidia, creo que es la más chica, sí, la más chica, decide como tipo fugarse con su novio, o sea, se les desaparecen y la idea es que ella dice así de, estoy enamorada, me voy a casar, me les voy. Y se fuga con el novio, y eso pasa en capítulos, pero ahí todo es muy largo porque se mandan cartas, entonces le mandan como una carta al tío para ver si está con el tío y bueno, whatever. El punto es que encuentran a esta morra, pero la mamá en modo hipocondriaca entra así como de que la deshonra, el deshonor, deshonor para, si han visto Mulan, así como Mushu, el deshonor para toda la familia, que se fuga y ellos se imaginan lo peor porque obviamente si no se llegasen a casar, o sea, si ella que se fugó con el novio por amor, no llegan a consumar en eso en un matrimonio, ya como niña te quemaste. Entonces la mamá entra así como en un pánico total de dónde está tu hermana y que la familia y la sociedad no se entere, búscala con tu tío. Ay, no, es que si no se casó, ¿cómo le hacemos? Y era alguien que no tenía una solvencia económica tan grande o algo something. Y de hecho hay por ahí todo un medio que tenga entre quién paga el dinero de la boda y cómo le hacen para salvar el honor de la hermanita. Sí, claro. Porque la hermanita se le ocurrió fugarse. Lo que pasa es que ya iba a quedar en entredicho. Y al quedar en entredicho, ni siquiera tenía que confirmarse nada. Solo con que quedara en entredicho, tú perdías la mitad de tu posibilidad a todo el futuro. Es que qué horrible. Perdías la posibilidad
de continuar en el futuro, de tener en el futuro una vida estable con quien fuese, porque quienes decidían eso eran los hombres, ¿no? Ya sabemos que durante esta época, los hombres estuvieron determinados sobre todo por este poder viril que tenían, lo cual es una tontería, pero las mujeres fueron las que al final tuvieron los efectos más los efectos más caóticos respecto a las decisiones que se tomaban, porque al final siempre eran ellas las que terminaban en entredicho. Y un hombre podía, después de haberse casado y en caso de que su mujer muriera o se fugara o yo qué sé, tenía el derecho de poder casarse, pero tenía que ser virgen la nueva esposa. O sea, porque hay casi más opciones, y en el caso, y además los hombres no entraban en ese entredicho como le pasó a Lidia. Eso no pasaba con un hombre. Sí. Pero con una mujer era el escándalo. Sí, el escándalo de la familia, ¿no? Porque todas estaban destinadas a buscar un marido, y obviamente si ya te habías fugado con un vato, pues ya el siguiente ya no te iba a querer. Y es como muy old, pero realmente si nos ponemos a pensar que sí pasó, dices, ¡ay, qué onda! Sí. Y te digo, y también como niña te pone como esta responsabilidad social, pero como vato te pone la responsabilidad monetaria. O sea, como tú dices, si tú no tenías una solvencia económica, pues estabas destinado a no ser casadero con las mujeres de buena familia, y entonces era como una onda muy rara. Pero ojo, otra vez, Austen vivía en una época de burguesía rural, o sea, sí, o sea, como que todavía era como esa transición de los negocios del campo a los negocios industriales, pero con dinero, su familia tenía dinero. Entonces ella, ¿de qué podía hablar? Pues de cuando a ella le tocó ir a estos bailes de señorita, y por eso lo retrata así, toda esta onda. Que obviamente no lo vamos a tocar tan a fondo, pero está todo este margen de todas las personas que no vivían en esa sociedad, obviamente, como todo. Así como en México ahorita hay personas de mucho mayor estatus, vemos personas de un estatus mediano, hay personas de más abajo, y a cada quien le toca lo suyo, ¿no? Pero esto era como la burguesía de esa época, la gente rica de ese momento. Y son ideas muy anticuadas, pero pues no deja de ser como esta historia, ¿no? Que de fondo deja de ser la historia de amor, que tú vas entendiendo cómo era la época a través de la relación de Lizzie y Mr. Darcy, de cómo ellos logran al final conocerse, pero, ay no, está muy estresante. Y todo es como que todos estos viajes así de vamos a la finca de no sé quién, mándale la carta a no sé quién más, que te conteste, como es una conversación muy de la época, que sirve para entender el contexto histórico de cómo vivía la monarquía, que ya no es actual obviamente, pero como dice Ricardo, se puede reflejar en las familias de ahorita. Si nosotros vemos gente de cierto estatus económico, yo creo que no me voy a equivocar con el ejemplo. Si tú tienes un más o menos estatus bien, tú vas a buscar muy seguramente a una morra, o viceversa, un vato que tenga tu mismo estatus económico, para más o menos de ahí, ¿no? Y yo tenía una amiga que siempre decía, no, es que si vas a buscar marido, tírale para arriba, no le vas a tirar para abajo, ¿no? Y pues, entonces siento que va como en ese estilo, lo podríamos reflejar en la actualidad, el libro. Ahora, hay una historia de amor. Yo le preguntaba a Ricardo que en qué iba del libro, pues como dos maneras para contarle. ¿Cómo ves tú esta onda de, ya te digo, aparte del personaje, de que sí, el personaje favorito, de que sí, no sé qué, ¿cómo ves tú la onda del personaje de Mr. Darcy? Porque quiero abordar algo con eso, que lo saqué de otra serie que nada que ver. ¿Y cómo ves la onda del cortejo o de cómo, sí, de estar ligando entre Lizzie y Mr. Darcy, o de los personajes que también que empiezan a interactuar con las hijas y demás? ¿Cómo ves tú la onda del cortejo de esas épocas? A mí, antes de hacerte el comentario, se me hace una relación muy tóxica, la de ellos. ¿Tú cómo notaste su relación? Igual, creo que, mira, incluso creo que un poco más, bueno, es que hay muchos espacios de los cuales podemos hablar de estas dos parejas, pero básicamente me concentro en dos. Uno de ellos es el estira y afloja de ambos. Por un lado, Elizabeth, que es una mujer que va demostrando su capacidad de apropiación en el mundo en el que vive, de su futuro, de saber lo que quiere, y se escabulle muy bien y muy inteligentemente de las decisiones de su familia. Es decir, no cae tan rápido en los chantajes y las intrigas que se arman alrededor para que termine casándose con el primero que se cruce.
En el caso de Darcy cambia la circunstancia porque este es el típico hombre de la época, creído, vanidoso, orgulloso, que es tan deseado por tantas y tan admirado por muchas, que pues se da el lujo de jugar con todas las que quiere y al final de cuentas él es sumamente especial, no le hace caso a ninguna, tiene como sus momentos ahí medios críticos. Así que si lo combinas con los dos personajes, por un lado tienes una persona que está con un ego por las nubes y del otro lado estás con una mujer decidida que sabe lo que quiere, pues tienes una tormenta perfecta y no sé cómo al final vayan a empatar, aún no lo leo, pero si llegan a empatar, porque creo que sí van a empatar, bueno, si llegan a empatar, pues ahí hay que ver cómo lo hacen, porque entonces uno de los dos va a tener que doblegarse, que en este caso estoy seguro que va a ser Elizabeth. ¿Por qué? Porque pues la época no lo indica. Y es que y eso creo que ya lo leíste en el libro porque pasa muy al inicio, creo que en el primer baile o segundo baile que se menciona, donde llega Mr. Darcy a la ciudad y resulta que en ese momento es la persona más rica que ha tocado donde vive la familia de los Bennet. Bueno, están en el baile y alguien le dice a Darcy, saca a bailar a Lizzie, o sea, esta morra, hija de los Bennet, lo que sea. Y él le dice así como tú dices, como en este aire de subido de tono, él le dice así, bueno, se me hace muy insípida. Entonces, y Elizabeth es así como de, ¿qué le pasa? Pero ella a la vez como que, una, no quería bailar y dos, como que dice así de, perdón. Y ya, en algún otro momento él se le vuelve a acercar y ella así como de, no, yo era la insípida, te chingas. Entonces ya no le hace como el caso, ¿no? Pero, digo, muy como en las costumbres de la época, pero esta chava, siento que esa primera interacción a mí, yo dije, ¿qué le pasa? Y con muchas amigas que he podido comentar o que ya conocen el libro, que han leído han visto la película y demás, no, es que les encanta esa relación de que es que Darcy, o sea, con ese aire como de muy subido y como esta onda de que no, es que primero la rechaza y ellas como muy enamoradas de ese concepto. Yo decía de, güey, no, eso es un síntoma de una relación que va a ser muy estira y afloja y que puede ser demasiado no benéfica, o sea, muy tóxica. Y como que yo siento que como niña idealizas eso, en vez de que idealices como alguna cuestión más natural, idealizan el hecho de que a huevo siempre tiene que quedar el chico malo y esta cuestión como enamorarse de este prototipo. Yo lo veo con mis amigas o con quienes me comentaron el libro cuando lo subí en su momento. Y yo decía, estamos muy mal, nuestro concepto de las relaciones está muy distorsionado. Sí, seguramente si nos escucha una psicoterapeuta o un psicoterapeuta o algo por el estilo, nos dará la razón de que probablemente esta conducta proviene de algo mucho más profundo que demuestra nuestra incapacidad o nuestra capacidad de buscarnos caos nosotros solitos. Sí, no, y que, o sea, de qué necesidad de que a fuerzas te toque, o sea, de pasarla mal como para al final, o sea, no. ¿Y cómo le halagas eso a un hombre, no? O sea, ¿cómo le halagas que sea como que desprecie primero, como que te desprecie primero, o se haga el difícil, o sea muy egocéntrico, o sea muy vanidoso y digas, eso es atractivo en un hombre? A ver, pregunta para ti. Digo, porque no gender específico, o sea, de que si es para morro o para vato. Si tú ves a alguien así como pretencioso, presumido, ¿te va a llamar la atención de primer momento? No, creo que les pasa a todos, ¿no? Al principio te caen bien mal, la verdad. Pero a lo mejor muchas de esas veces puede llegar a ser una coraza de la otra persona en mostrarse de esa manera, sí, porque no quiere no quiere que accedas a quién es en realidad. Tú me lo dijiste con Chernobyl, cuando te acuerdas que te conté, sí, así de, oye, conocía, sí, bla, y tú me dijiste, está fingiendo. Sí, es mentira, es mentira, es una coraza para no mostrar como realmente lo que siente, lo que piensa. Pero esto representaría o significaría dos cosas. La primera es que si la persona siempre se comporta de la misma manera, entonces me está hablando de que en efecto esa persona es así. Y entonces ahí yo diría, no es atractivo, no es atractiva para mí, creo que la voy a dejar como que en su mundo porque ella necesita a otra persona que no soy yo. Pero si en una primera visita, en una primera conexión con esa persona no se comporta de esa manera y después me doy cuenta de cómo es, pues yo podría entender que solo era una representación de algo falso, de algo que no es esa persona. Si no lo vuelvo a verse repetir ese patrón, entonces quizá me llamaría la atención, pero de primera instancia no. ¿Perdonarías algo como lo que le hace Mr. Darcy a Lizzie? No,
O No, sea, porque de que cuando alguien tú ya- te vea y te diga, No, 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 Ricardo no. es súper insignificante y tú, sorry, what? Es que voy a decir algo que no deba decir porque mi hermano no debe de escuchar este podcast, que no lo escucha, gracias a Dios. Pero a él le dijeron, la persona con la que hoy está como pareja, le dijo, no me gustas porque te me haces feo. Entonces estoy pensando si quiero seguir contigo o no. Y pues bueno, y cortaron la alert. relación ahí. Pero están Pero ahí te va. juntos. Pero ahí te va. Pasa tiempo y entonces la otra persona dice, pues fíjate que sí me gustas, es que como que ya me di cuenta que sí estás bonito, como que sí, mija, te interesa otra cosa. Ahí lo puedes ver inmediatamente. Entonces, qué triste y qué pendejos los que no se dan cuenta que, güey, te están viendo la cara, date cuenta. Una persona cuando te desprecia una vez, es bien seguro que te desprecie una segunda, una tercera, una cuarta. Entonces, lo que le pasa ahí a este Lizzie. personaje, híjole, le va a volver a pasar. Perdón por lo que acabo de decir, pero es que estoy muy molesto por esa situación. Ok, continuamos. Y es que aparte, o sea, digo, no es como que haya una situación de desprecio. De hecho, después lo tratan de disfrazar como un malentendido, pero como que siento que fue una necesidad de la autora de justificar una primera conducta del personaje que ella misma redactó, que es Mr. Darcy. Y bueno, X pasa cosas. Y Lizzie tiene otros pretendientes que a lo mejor no son tan adinerados como Mr. Darcy, pero que por una u otra razón, pues al fin, o sea, pudieron haber quedado de alguna manera con Lizzie, I don't know. Pero como que siento que idealizó, también la morra está desde un inicio, esa relación que iba a acabar juntas. O sea, sí se confabula, no les voy a decir cómo se lo tienen que descubrir, pero sí se confabula algo para que tú digas, ay, no, eres bien linda persona. Al final de cuentas, a pesar de todo lo que haces y de que eres muy bla, eres bien linda persona. Y el libro, esto no es spoiler, lo pueden leer en un chorro de lados, se llama Orgullo y Prejuicio porque se supone que Mr. Darcy tiene que dejar al lado su orgullo y Elizabeth tiene que dejar de lado sus prejuicios sobre Mr. Darcy si ellos quieren estar juntos. Por eso el libro se llama Orgullo y Prejuicio. Entonces, realmente es como esta onda de qué va a pasar, cómo va a estar. Pero a mí se me hace un reflejo a pesar de que es novela rosa, se me hace un reflejo de una relación tóxica desde el inicio, de cómo estaba destinado a quién sabe. Y a mí que me ha tocado también vivir, o sea, estar en relaciones tóxicas, digo, sí, no, eso no está bien. Pero pues ahí se idealiza. Y me sorprende mucho, como tú dices, Ricardo, que si nos escuchara un terapeuta o demás, yo lo veo en mis amigas que digo, es de, amiga, date cuenta. No está padre que idealices esta conducta, pero nosotros lo justificamos en paz, ¿cómo te diré? En razón del amor, en razón de que triunfe la relación. No, y es que no deberíamos, No sé. creo que sí, tienes toda la razón. Nunca, y creo que debería ser una regla, nunca deberíamos justificar algo en nombre del amor. Ay, Nunca. True story. Cuando alguien te miente, cuando alguien te maltrata, cuando empiezas a ver los primeros Ay. signos y tú te das Cállate. cuenta, Paola Galindo Rocha, cuando Ay, tú te das Chernobyl. cuenta que la Sí. otra persona Sí. comienza a tener una actitud diferente hacia ti o tiene un ego tan elevado, mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué siguen ahí? Sí. Yo me he retirado Sí. por fortuna de relaciones Sí. así a No, tiempo. yo también lo logrado. Sí, me consta. Yo no ando con medias tintas. Yo o estoy o no estoy, pero yo no Sí. quiero justificar nada de eso. Porque sí, y está bien, tampoco pasa nada. Bueno, sí pasa. Sí, O sea, pasa. pero- A la larga pasa. Pero emocionalmente no pasa nada. Digo, al final es entendible. Queremos enamorarnos de una persona y a veces justificamos detallitos. Es más, minimizamos cosas que sabemos que están mal. Pero como dice Pau, a la larga, estas emociones vienen a... No, y es que yo lo veo porque lo viví y veo amigas que lo han vivido muy a la onda de cómo en el libro obviamente es de 1800 y lo justifica de una forma, pero yo veo como mis amigas, llega un punto en el que te envuelves, que ya no te das cuenta como por dónde dices, güey, ahora por dónde me salgo. A mí me pasó, he visto amigas que les ha pasado y siento que es muy complicado. Y yo que me considero una persona emocionalmente, de cierta manera, como fuerte para hacer algunas cosas, me ha tocado como esta parte de decir, estoy segura, estoy viendo la conducta, sé que es esto, no sé cómo. O sea, de que yo decía, es que le hago así y yo solita saber qué va a pasar en consecuencia de si hago o no. Me tocó, no, obviamente no voy a quemar aquí a Ricardo, pero me tocó ver una relación muy tóxica de Ricardo, o sea, Chernobyl también,
De hecho, creo que al mismo tiempo, nada más que logró. Al mismo Al mismo tiempo. tiempo, nada más que Ricardo salió antes. Yo dije, ok, ya vi que aquí hay caos, bye, yo me marcho, ahí Pau que le siga. Sí, pero no, pero realmente es como, es determinación, es como tú Sí, saber y querer. sí. Y yo encontré, porque me acordé porque lo saqué, no lo he publicado, lo voy a publicar. Y hablando de parejas tóxicas en libros, encontré una morra de YouTube que dijo una frase que me encantó y la copié, que dice, si la palabra tóxico les molesta, si creen que no hay nada tóxico en su vida, lo más probable es que ustedes sean los tóxicos. Bienvenidos al mundo real. Y me encantó porque Chernobyl, No, yo alguna vez le dije así como de, eres bien tóxico. Y eso él no así existe. de, ajá, no, sí, literal, así de, no, y que no sé qué iba. Bueno, yo así de, no. Es la típica reacción de un hombre tóxico. Y ajá, y yo dije así de, ay, güey, eres bien tóxico, pero está bien, yo no soy quien te lo A mí va me pasó igual. Sí. Oye, esto que nos está pasando a los dos es como un poco tóxico, ¿no te das cuenta? O sea, por un lado tú estás haciendo tu vida con alguien más y yo por otro lado estoy accediendo a cosas que no debería acceder porque no está bien. No, eso no existe. Anda, mijo. No, mira, ¿sabes qué? Vámonos. Bye. Este es el momento de huir. Y es el mejor momento, antes de que, como bien dices, te involucre y te envuelva todo y ya se ve difícil salirte de ahí. Sí, sí está muy cañón porque... Señorita, tráigame otro café, por favor. Ay, ya sé. Hoy estamos tomando té. Hoy estamos tomando té, tomando pero estoy a tecito. punto de pedir un café americano No, ya tomaste caliente. mucho café. No, Sí, ¿cómo no? nomás me tomé. Bueno, ok. Continuamos. ¿Qué más tenemos? hoy? Entonces, nos están picando los zancudos. Me están picando los zancudos. A mí A no. Ricardo no. Yo tengo la sangre más dulce, supongo. ¿Por qué pican los zancudos? Bueno, entonces, el punto es que está esta relación. Me están comiendo los bichos de Ricardo, no. Yo parece que tengo sarna y Ricardo no tiene nada. Estoy muy contenta Te aquí en ignoran. el sol, así. Entonces, bueno, regresando a la parte del libro, a mí todo este mood de cómo se manejaban las relaciones, de ver reflejado, de ver a Mr. Darcy, de ver a Elizabeth, decía, ay, morra, y hay cosas que sí estaba de acuerdo y cosas que no, me removió como mucho esta onda de las relaciones. Yo reflejé muchas relaciones de, más como de mis amigas, de como, de lo que decíamos, pero me llegó como mucho a la idea cómo en la línea temporal del libro nosotros podemos ver un poquito así de cómo es la relación de Lidia, que ya les dijimos que se fuga, de la otra hermana que es Catherine, la hermana de en medio era Mary, esa nadie la pela porque la en medio, Elizabeth y Jane, cómo cada una va haciendo su búsqueda por tener como un marido, obviamente enfocados en Elizabeth, que es la protagonista principal del libro, como el papá dice así como de, ay, hagan lo que les venga en gana, y como la señora, la mamá de las chicas está preocupadísima en que cada que una hija ya logra conseguir marido, la mamá es así como, fiu, una menos. Entonces nosotros vemos a lo largo del libro como las 5 líneas de las hijas se desenvuelven, porque el objetivo es que la mamá las logre casar. Como les repito, pues Elizabeth es la principal, pero así como, ya, fulanita ya, una menos, la que sigue. Y en el proceso nos van apareciendo los vecinos, los primos y los otros seres humanos que tienen o no dinero dentro del libro, que pueden o no ser casaderos con las hijas. El principal es Fitzwilliam Darcy. Y existen así como les digo, la vecina, la mejor amiga y que no sé qué dijo. Y son un montón de personajes. Yo saqué toda la lista, son, no sé, muchísimos. Entonces, nosotros vamos viendo una barnizadita de cada uno. Mi favorito es el papá, ya les dije porque es súper Dalai, lo amo. Elizabeth me desespera un poco y vemos al final qué va a pasar. Ricardo no lo ha terminado. Pero yo le dije que se lo iba a spoilear. Que les cuente Ricardo en qué va. No quiero spoilers. Yo voy en el capítulo 27, voy en la sección donde hay un personaje ahí que se llama Collins, que es un primo de la familia, se casa con una de las hermanas y hasta ahí voy, ¿no? Pero sigo en el estira y afloja de estos dos personajes. Creo que estaba más interesado con el personaje Collins, ajá. Y ahorita que he vuelto a empiezan a verse, a platicar, a caerse mal los dos mutuamente, como que me volví a aburrir, pero estaba bien entretenido y de hecho tomé muchos de esos pasajes y los anoté en un libro de notas que tengo, porque creo que a pesar del tiempo, a pesar de la época, son bien válidos, como por ejemplo, que no podemos vivir solamente de amor, no podemos específicamente fijarnos en el dinero de alguien, y hay una frase bien padre ahí, debemos encontrar un equilibrio entre ambos, entre lo económico y el amor, pero eso es bien difícil, entonces... yo creo que quizá con el paso del tiempo... Una pregunta. A ver, échale. Que es pregunta juiciosa.
Ajá. Y te voy a decir por qué. Ajá. Tiene que ver con un comentario de Chernobyl. Gracias. Resulta que tú, muy en onda de cómo va el libro, de cómo va esta cuestión. Si te enamoraras de alguien de un estatus social muy diferente al tuyo, para arriba o para abajo, podrías con ello. O sea, ejemplo, ahorita digo por qué va mi comentario, antes de que me contestes. Decir, te voy a poner con una morra porque es el escenario que se me hace más fácil. Salir Sí. con una morra con la que tenga muchísimo dinero y que tú digas, mi posición económica no es mala, pero no tengo tanto dinero como tú, y que te diga, te pago viajes, te pago salidas, te pago a la tipo Sugar Mom, o viceversa, con tu posición económica que tú dices, pues no es mala, pero tampoco es así de mucho dinero, porque pues tienes un buen trabajo y lo que sea. Andar con alguien que no tenga absolutamente nada y tú decir, yo voy a ser tu proveedor de todo lo que, o sea, salidas, dinero, comida, bla, bla. ¿Podrías? ¿En cuál de los dos escenarios? Sí, no. Y ahorita te digo cuál, por qué. Chisme. Me estás viendo con una cara. Mi silencio es porque... Miren, de... ya he pasado por uno de los dos casos. El de nivel económico no muy adecuado. El nivel económico no muy adecuado, ¿quién? ¿Tú La o... otra persona. Ok, ajá. En el segundo caso que presenta Paola, no me gustaría. Lo tengo que ser muy honesto y discúlpenme si caigo en los clichés del siglo XXI. Uh-huh. Pero para mí es muy importante encontrar un equilibrio entre las dos personas que se van a rejuntar. A ver, ajá. Porque por un lado, yo podría aceptar una mujer que tuviera un nivel económico muy alto, que su familia fuese del mismo modo, y que yo esté en mi nivel económico en el que actualmente me encuentro, que de acuerdo a lo que vivo es clase media, Okay. ¿no? Clase media urbana. Pero el problema sería, o es lo que yo veo, que con el paso del tiempo siempre el tema económico va a salir a la luz. Y para mí como hombre, por eso les digo, discúlpenme si con esto molesto a alguien, para mí como hombre sería muy difícil tener que acoplarme, no a que mi esposa tuviese más dinero que yo, no. Estoy seguro que ella entendería y encontraríamos la manera de equilibrar las cosas. La familia es la que al final siempre te va a reprochar el que estás casado con una persona que no es tu condición social, que no estás dentro de la línea temática de las familias importantes, que probablemente no figures, o que en alguna necesidad en donde un hombre tenga que sacar adelante a una mujer, no lo pueda hacer con el mismo nivel socioeconómico que su familia sí lo hace. Eso porque lo he visto con amigos, conocidos e incluso parientes en otras ciudades. Ya ha pasado. Se llevan bien, llevan las cosas en orden, pero la familia siempre va a tener un guiño, va a ser un guiñito hacia ¿por qué estás con esas familias? Bueno, respecto al otro caso, me pasa lo mismo. Ahora es al revés. Yo estoy en una clase media, normal urbana, y la otra persona de la que yo me enamoré profundamente, pues no estaba bien parado económicamente. Bueno, en este caso no era mujer, en este caso es hombre, ¿no? Y curiosamente, pues aunque había como mucho amor y mucha cosa y mucho lo que tú quieras, el tema económico siempre nos terminó afectando. Siempre hubo algo ahí que no como estuvo muy bien determinado, y también tenía que ver la edad, por supuesto, pero si hoy trajera eso a la realidad y yo tuviera que elegir una relación con una mujer en un nivel de clase social más bajo, probablemente lo aclaro, me sentiría más cómodo, pero vuelves a lo mismo, porque soy hombre. Okay. Y entonces, digamos que todavía, aunque muchos digan lo contrario, el rol social de que el hombre mantenga a una mujer no se ha destruido, sigue vigente, desgraciadamente. ¿Qué sí me gustaría encontrarme? Ahí te va, equilibrando las dos cosas. Uh-huh. ¿Qué sí me gustaría encontrarme? Es lo que le ruego a la vida, a Dios, al universo, que aparezca en mi camino, si es que hay alguien destinado para mí, si no, bye. Es encontrarme ya sea un hombre o una mujer con la que yo me pueda entender bien respecto a ese tema, que tenga un gran nivel de inteligencia, un gran nivel de conocimiento, en el que los prejuicios no sean
no sean Sí, una sí, sí. regla. Conozco amigos y por cierto le mando un saludo, Irma Jasso, su esposo, Víctor, son 2 amigos cercanos, son ese tipo de pareja. Se encontraron un equilibrio, los 2 son muy exitosos, uno es arquitecto, la otra es comunicadora en un museo, los dos encontraron un círculo, un clic medio y me encanta cómo lo llevan. Y aquí no hay, tú eres rico, yo no, tú eres pobre, yo no, ahí no existes, ahí los 2 estamos juntos y los 2 tenemos que salir juntos. Aquí no hay uno Híjole, más y uno pero es menos. bien complicado. ¿Verdad que sí? Sí, no. Si Te no, lo ya, digo como morra, es no, muy y ya complicado. nos hubiéramos encontrado a gente, mira, ya hemos tenido relaciones con muchas personas y yo creo que estamos en el momento adecuado y perfecto de decir, no es cierto, hay una predominancia a yo quiero tener más control, yo quiero tener menos, yo eso quiero iba. tener más. Bueno, eso es lo que yo pienso. No, y tiene todo el sentido porque pasan muchas cosas a la vez. Yo te preguntaba por qué da la misma situación. A lo mejor como vivimos en una cultura en la que se estila que el hombre tenga, en teoría, un poder adquisitivo mayor. Les pongo un ejemplo que Ricardo y yo lo hemos comentado, si no aquí en el podcast. Si a veces, si vamos, por ejemplo, Ricardo y yo a comer, independientemente de quién vaya a pagar la cuenta o de si cada quien vaya a pagar lo suyo, siempre le entregan a Ricardo la cuenta. Sí. Siempre. Y ya, o sea, me han dado muchas ganas de decirle, no, la de la lana es ella, no yo. Hoy va a invitar ella a la Y comida. de hecho, cuando tú me invitabas, yo no traía dinero. No, Es una cosa bien interesante que también no todos los hombres aceptan. Pero a mí me pasaba y era de, Pau me decía, no, yo te invito, vamos a desayunar, yo te invito. Ah, está bien, a mí no me molestaba que Pau me dijera eso, de hecho no. Pero a la gente que te atendía sí era como al hombre, hace que... Ajá. Y olvídense de que eso es mujeres. Olvídense de que eso es caballerosidad. No permitan por nunca, jamás de los jamases, que un hombre les pague la cuenta. Divídanse las cosas a la mitad. Sé de lo que hablo. No, y eso voy. Normalmente, digo, depende como de con quién agarres, como el Ricardo le está viniendo con tanto gusto su café. Ay, sí, Lo que porque no está sabes bien es que lo voy sabroso a el llevar chisme. por una nieve ahorita que salgamos. Ching. Porque yo quiero nieve. Que no tengo dinero. Así ya me lo gasté en cafés. Ok, continuamos. Entonces, resulta que me ha pasado por muchos lados, o sea, tanto salir con amigos como salir con dates, que yo, por ejemplo, mucho tiempo he tenido la fortuna de tener un buen trabajo que me ha permitido tener pues una posición económica no muy buena, pero sí tener suficiente para pagar mis salidas. Y yo soy consciente de que si voy a salir pues es porque tengo dinero, si no, no salgo. Entonces, si yo salía de date o así con alguien, me llegaban a pasar los 2 escenarios. O amigos, gente con la de decir, oye, ¿sabes qué? Mitad y mitad, o tú esto y yo esto, y no tenemos problema. De todo lo contrario a dates, que son chavos que si no pagan toda la cuenta se sienten como, pues, mal. Sí hay gente. Y no, o sea, aparte, de hecho una vez me acuerdo que salí con un chavo que me dijo así como, yo quiero pagar la cuenta y no sé qué, y que hasta me acuerdo que, no me acuerdo ni en un restaurante o qué era, que, o sea, él bromeándome con el mesero así de, por favor, no le agarres así de que yo quería pagar como mi parte o lo que sea. Y era así de, no, y volteó y me dijo así de, pues es que con qué tipo de hombre estás acostumbrada a salir. Y yo dije así como de, pues yo quiero pagar mi comida. Entonces... Y qué triste que pienses así, porque también te está dando un mensaje subliminal Sí, detrás de él, es de, yo tengo el control de esto. Sí, y es, a no, eso querido, iba. no, querido, estamos en el mismo rango y en el mismo nivel. Sobre todo cuando son citas. Sí, no, y aparte, sí, esa sí fue una date. Pero me acuerdo que yo... y es una persona con la que he salido varias veces. Y no se me hace No es el guapo, no es el guapo. No, no es el guapo. Ah, okay. Ahorita digo cómo es con el guapo. Pero en esta parte, o sea, por ejemplo, en esa onda, a mí a veces se me hacía como extraño de decir, bueno, y a la vez yo decía así como de, ok, se me hace, como tú dices, se me hacía un detalle que decía, órale va, te doy chance, tú pagas la cuenta. Y yo le decía, pero prométeme que la próxima vez yo te invito. O sea, tipo, tú pagas hoy la cuenta y la próxima vez déjame invitarte es que yo en creo algún lado. Ese es como el equilibrio, ¿no? Que dices, sí te la acepto, pero la siguiente... Yo la pago. Tienes que prometer que yo la tengo que pagar, porque no quiero como llegar a ese nivel. Quiero hacerte un comentario antes de que avances. A ver. Y también a la gente que nos escucha, que esto va a estar muy bueno. La persona con la que Paola estuvo durante muchos años como novia, esa es mi perspectiva, yo la vi siempre como el hippie. Yo siempre lo vi como mantenido, huevón, flojo.
así como, Paola es la que tiene el control, yo me relajo, la vida es alegre, dame para comer, dame para vivir, dame es que para te voy esto. a Por ahí contar te algo. va. A ver. Y acabo de saber, por asuntos del destino, que ahora él está como en otra relación, empezando otra relación. Y entonces, la chavita, porque pues ustedes no deben saberlo ni se debería contárselos, pero No creo que escuches esto. qué bueno. Pero con mis estudios de programación neurolingüística, puede uno leer muy rápidamente las características de la otra persona. Y entonces ahora se van a invertir los papeles, porque se ve y se nota, me faltaría verlo en la vida real, que la otra persona es como él era cuando estaban juntos. Y entonces digo, ahora quiero ver cuánto va a fortalecerse, entre comillas, eso, porque al final siempre hay alguien proactivo, y eso es a lo que voy con esto, que desgraciadamente no entendemos, que aunque lo hagas de buena onda, no puede ser. Tienes que encontrar un punto medio, porque si no, entonces tú te vuelves una carga y ya no te vuelves ese amor romántico que necesitas contigo. No, y es que ahorita como hablando del hippie, y de hecho te voy a decir algo que me comentó alguien que nos conoce a los dos. Cuando recién empezamos una relación, pero éramos muy pequeños, él tenía más dinero que yo. Entonces él siempre, eso sí, muchos años, él pagó todas las cuentas, o sea, salidas al cine, comidas, así, todo lo pagaba él. Cuando nos vamos a vivir juntos, yo me hago la administradora de la casa. Entonces yo sabía así de hoy se paga la luz, el teléfono, tu tarjeta, mi tarjeta tal día. Entonces yo era la que hacía todas las... Y él, la neta, delegaba todo el dinero en mí y él confiaba en que yo estaba haciendo una buena administración, lo cual también le agradezco el voto de confianza. Pero él no tenía idea ni cuánto se pagaba de su tarjeta. O sea, yo nada más le decía así de, oye... ¿Te toca pagar tanto? Yo lo voy a pagar. No, yo traía las tarjetas. Entonces, o sea... Entonces, okay. No, yo tenía las tarjetas y yo hacía el movimiento de todo. Y yo le decía, con esta pagamos el ventilador, ¿vale? Juzgue usted mismo. No, o sea, yo era así como la administradora de la casa, ¿no? ¿Qué pasa? Justo estaba platicando con otra amiga que nos conoce a los dos de su nueva relación porque me llegó como el chisme. Y estas son ya nuestras historias. Sí, porque... no, estas ya son nuestras historias. No, y esta morra me contaba así como de, oye, esto. Y a mí la neta, como ya es, o sea, no manches, hace cuántos años que no ando con él. A mí la neta no me genera ya no me mueve nada, ¿no? Así es. Y ella me contó así de, oye, es que te quería comentar algo que yo psicoanalicé, dice, porque no sé si hubo un tiempo en el que, ¿cómo les explico? Las relaciones posteriores, una de las relaciones con las que él me engañó y una de las relaciones posteriores con las que él estuvo, siempre fueron chavitas muy chiquitas, con una diferente margen de edad muy grande. Y de las últimas relaciones siempre era el conflicto como esta cuestión. Yo lo platicaba con esta amiga porque tuvimos como una base, pues con las que te dije que fui a ver la semana pasada, bueno, sí, con ellas. Yo los platicaba con ellas. ¿Y escuchan el podcast? Una de ellas sí. Okay, la otra no, la otra vez. Ok, saludos. Saludos. Lo estaban platicando con ellas y contábamos como esta cuestión de las edades chiquitas y me decía una de ellas, ¿sabes qué, güey? No sé si te has fijado, esta persona va a estilar a andar con gente más chiquita. Después de, o sea, como de conmigo, puras chavas chiquitas. Me dice, porque no sé si te das cuenta, y ella me puso un ejemplo de más amigos que tenemos y todo. Me dice esta onda como de que tú buscas, ¿qué va a buscar? Pues las fans. Dice, muchos de los chavos que son como egocéntricos o que tienen esta onda, porque hablábamos de Chernobyl y de otras personas, del guapo y de precisamente del no, hippie, el guapo es un bombón, es una cosa... No me lo defiendas porque también tiene su cola. ¿En serio? Sí. Chin, yo quería uno como esos, pero bueno, entonces ahorita vemos. Ahorita lo analizamos. Platicamos, pero no, y este chavo me decía de ella, ¿sabes qué? Siempre va a buscar, porque muchas veces lo que buscas es cuando lo necesitas, cuando psicológicamente lo que sea, y ella me hizo todo un análisis que no les voy a contar aquí, pero me decía, ¿por qué va a andar con N persona? O sea, no anda con estas personas más pequeñas porque quiere control. Por un lado, el control. Sí, porque él siempre le gusta como en ciertas situaciones, pero como esta onda de que, eres lo máximo y puedes hacer que lo todo. Idolatren, entonces. Ya entendí. Porque muchas veces con las personas con las que se reunían eran personas que él les daba clase o capacitaba, entonces obviamente por esta cuestión ellas tenían como este fanatismo de wow, lo sabes todo, entonces era como el tipo de fans que llegaba a tener y por lo tanto siempre como volví a caer allá porque al momento que estaba conmigo era de mi nivel y muchas veces en algunas cosas como yo era la del control precisamente ante cosas, proyectos y demás,
pues, ¿con quién volteaban? Conmigo, digo, a ti te tocó trabajar con los claro, dos. Sí, por Entonces supuesto. era de como de, el hippie no, vamos con ella. Y yo manejaba como muchas cosas. Entonces al momento de estar como en mi nivel, pues que a lo mejor no se sentía con el mayor reconocimiento. Esas son pláticas que llegamos de hecho a tener, o sea, nosotros como pareja. Probablemente sí, porque entonces, ustedes dos como pareja Como pareja lo hablaron. yo en O sea, algún que tiempo le yo le... robabas protagonismo. Ay, no. Es que ve, o sea, volvemos al mismo meollo en el que nos encontramos en el pleno siglo XXI, es quién le roba protagonismo a quién, si un hombre a una mujer, y cómo se siente un hombre cuando una mujer le roba protagonismo, no solamente en una relación, sino también en un trabajo. No, y porque teníamos la desfortuna de trabajar juntos, ¿no? Entonces, era complicado y llegamos, cuando yo era más pequeña, yo le dije, es que ahora tú te sientes como cuando éramos más jóvenes y todo era Híjole, como qué tú, difícil. y yo era como Qué la difícil. agregada, ¿no? La novia de, y ahora tú eres el novio de ella. Entonces digo, siempre y los papeles se invierten, pero pues no pasa nada, o sea, para mí era como de, güey, pues al final estamos construyendo para el patrimonio de los dos, punto. Pero platicando con esta amiga me dijo, no sé si te has dado cuenta y me hizo otro comentario porque ella conoce como a otra de las exes y demás. Me dijo, es que siempre es eso, él siempre está buscando como el reconocimiento, etcétera. ¿Qué pasa? Ahorita regresando como a lo de los cuentas y todo, me ha pasado, caso igual de pagar, me ha pasado ser yo la que prevé todo en una relación, no hablando de él, o sea, más como en una cuestión de yo pagar con mi dinero, casi que manutencionando a alguien más. Y a mí no me molesta cuando lo tengo. De hecho, tú me conoces con amigos o con quien sea. Si yo tengo el dinero, pues lo doy, no hay pedo. Pero también no creas, si es una cuestión de que quien más aporte de cierta manera o psicológicamente implícito va a tener un poco más de poder sobre la relación. Sí, es que desgraciadamente ya lo traemos, miren, ya lo traemos, no es que lo estemos justificando, pero es que ya lo traemos en un chip de un rol de la sociedad que tenemos todos. Quizá las nuevas generaciones les podamos arrebatar eso y les podamos quitar eso y encuentren un equilibrio mejor en una relación. Pero los que hemos nacido en los 80s, 90s, traemos todo este chip del que habla bien Pau, sobre pues, quién le roba protagonismo a quién, o si no se pueden equilibrar juntos, qué va a pasar. No sé, es una circunstancia no solamente complicada, sino que también al mismo tiempo te obliga a replantearte todo lo que has aprendido respecto a una relación amorosa. Ya deberíamos hacer nuestro podcast de autoayuda. Pero fíjate, a mí me ha pasado igual o muy semejante tanto con hombres como con mujeres. No he tenido tantas relaciones con mujeres y creo que hasta ahora lo estoy descubriendo. ¿Por qué? Porque me dan miedo. Sí, de veras. ¿Por qué? No. Me dan miedo. No es que sea de estas personas que luego los homosexuales nos critican mucho así, porque dicen, no, es que se encubren en la bisexualidad para no asumirse homosexuales al 100%, pero no. Ay, no. Ahora descubro que tiene que ver con eso. Desde hace un año para acá estoy dándome cuenta de que es miedo a enfrentarme al poder de una mujer. Lo estoy siendo bien honesto en este podcast. Es ese miedo a enfrentarme al mismo nivel de poder que tiene una mujer, porque ¿qué pasaría si me encuentro con alguien con las mismas características que yo? Híjole, estaría bien complicado, porque Ricardo, hablo en tercera persona, le encanta el protagonismo. A mí me encanta el protagonismo. Les voy a contar una anécdota de cuando Ricardo y yo nos conocimos. No, hombre. Que nos odiábamos. Jesucristo. Y hoy estamos aquí sentados haciendo un podcast. Fíjense nomás qué cosas. Cuando yo conocí a Richard o sea, bueno, ya lo conocía, pero no nos hablábamos tanto, nos veíamos en juntas de trabajo, ahora sí, hola, sí, bye. Pero, y éramos de los más jóvenes del grupo en el que estábamos en ese momento. Líderes los dos. Ajá, entonces era como, o sea, todos era como, yo veía puro viejito Richard, pero la neta es que Richard y yo no nos compaginábamos, hasta que nos mandan a trabajar juntos al interior del estado y nos tuvimos que conocer. Pero yo vengo acostumbrada, o sea, Ricardo tenía su proyecto, yo tenía mi proyecto y cada uno dirigía su proyecto. Entonces, al momento que llegamos a trabajar juntos, o sea, yo pocas veces salgo de mis... Yo les he dicho, yo sé cómo decir, güey, hazlo tú, no hay pedo. Pero cuando se trata de trabajo soy muy free control. O sea, si estoy rindiendo cuentas, quiero que todo salga perfecto. Entonces, me toca chambear con Richard, en donde teníamos que llegar a lidiar con presidentes municipales, con directores de escuelas, con etcétera, o sea, con autoridades, ¿no? Entonces, al momento de llegar, pues obviamente yo decía, a ver, quiero organizar este pedo. En ese momento andaba el hippie y andaban otros dos amigos
Que... Les valía la vida, les valía la vida. Literal, sí. Les valía la vida, decían, mira, tú encárgate, Sí, yo soy yo voy a feliz hacer aquí. quesadillas. Sí, Yo yo voy a hacer quesadillas aquí en medio de la plaza pública. O sea, sí, yo voy a ir a comprar había gente que traía artesanías. otra cosa en la cabeza y Sí. Paola y yo éramos los que siempre por esta obsesión del control, de tener las cosas en orden, de que las cosas salieran bien, teníamos estas similitudes, pero también en algún momento las semejanzas nos hicieron confrontarnos de manera frontal. Sí, pocas veces he gritado y creo que o sea, de neta por trabajo, o sea, digo, yo me puedo enojar y soy como muy puntual y todo, pero de decir así de, güey, ya, no puedo contigo, y Sí. Ricardo fue una de esas personas. Sí, no. En su momento, porque Ricardo obviamente era de, ¿quién va a hablar con el presidente? ¿Quién va a dar las palabras de no sé qué? ¿Quién va a dirigir el Y flujo de era los bien grupos? marcado que nos encontrábamos en zonas indígenas rurales donde los presidentes municipales era con el hombre. Ujú. Entonces te desplazaban bien gacho. Ahora que pasa el tiempo lo veo. Y te desplazaban bien feo. O sea, era de contigo, porque tú eres hombre. Ujú. Sí, Y sí. donde había presidentes municipales era contigo. Entonces era una combinación que al final... Y también la persona que nos mandó, si nos estás oyendo, Edgar, no, porque mandas los líderes, no, era uno u otro, porque si no iba, pero fíjate, volvemos a lo mismo. Teníamos que encontrar un equilibrio, pero bueno, Sí. yo tenía 22 años, yo Yo creo. tenía como 25, 26. Era entendible, todavía nuestro nivel de maduración no estaba como tan... No, y aparte, avanzado. yo me sentía en los dos, creo, de que veíamos a los otros tres y decíamos, güey, tiene que salir este pedo hoy y tenemos que dirigir, cuando a veces que era como muy caótico porque nos llegó a tocar cosas de crimen organizado, No, nos llegaba a de tocar todo. cosas, y tenías que aprender a lidiar con las situaciones y los otros tres era así como de que el mundo gire. Ajá, Entonces Ricardo y yo teníamos que sacar todo. casi nos decían, pues ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a Nosotros hacer? lo seguimos. Nos veían, ajá. Nosotros le seguimos la corriente. Pero Ricardo y yo era de llegar a un lugar y decir, a ver, ahora todo esto y lo otro. Y al momento de acomodarnos para hacer algo, ya en ese momento Ricardo y yo chocábamos porque a veces él daba una indicación y yo daba otra. Y eso era un caos. Y eso era un caos. Entonces, y realmente como decir, güey, no puedo contigo. O sea, Sí. de yo tratar de decir, es que yo creo que esta es la forma correcta. Eso es otra cosa. Yo creía que unas cosas se hacían a mi modo, Ricardo creía que se hacían a su modo. En vez de los dos dialogar y decir así de, Qué oye, burro, sí, claro. claro, ahorita creo que es algo que No, ahorita lo haríamos ves y en dices, esto. a ver, ¿por qué no nos pusimos de acuerdo? Ahora, por ejemplo, que organizamos el podcast, ustedes notarán con más obviedad que Paola tiene un poco más de control en el podcast porque ella es la que es más experta en el tema de literatura que yo. Yo tengo otros programas, otros podcasts, tengo programas de radio en vivo y en realidad, digamos que con ella, a mí no me preocupa sentirme protagonista o no. Y le he dicho, yo publico mis podcasts en redes sociales, nadie me pela. Y le digo, a mí nadie me pela ahí. Entonces, mira, mejor síguelo publicando tú, compártelo tú desde Instagram, tú haces esto, tú lo otro, no sé qué. Y realmente no me preocupa el que haya que se incline la balanza hacia un lado hacia ahora, porque ahora estoy en ese nivel de madurez. No, y aparte es como la cuestión de la división del trabajo. Claro. O sea, ese es el punto. Esto es algo que tiene la opinión de Ricardo, que es hombre, y la mía de Pau, que soy mujer, y que tenemos que sacar, y obviamente lo vamos nutriendo entre los dos. Pero ya llegamos en un punto en el que a mí no me afecta así como de, ok, que lo hagan contigo, como por ejemplo ir a comer y que te den la cuenta a ti, o aunque yo sea la que ese Sí, día ya invite. dices, ay, bueno, está bien. Ajá, o viceversa, como dice Ricardo, como que no le afecta que yo diga. Entonces, de cierta manera nos vamos como acomodando. Pero este podcast no hubiera pasado si no hubiéramos resuelto nuestros issues en el 2015. Y eso habla de que entonces tuvimos un nivel de madurez muy profesional para decir, ok, esto fue en el ámbito profesional, nos dimos cuenta de que nos equivocamos en esto y esto y esto, pero eso no influye en que como personas no podamos entendernos y llegar a un nivel de equilibrio en el que cualquier proyecto que saquemos de ahí en adelante lo hagamos bien. Y fíjate que después fue nuestra participación ya en conjunto con las dos empresas, las dos organizaciones, y sacamos proyectos incluso más grandes y más largos, muy bien. Ya después ya eso ya no se presentó. Bueno, No, yo me acuerdo. Y aparte, no. De hecho, o sea, y fue como una plática, como decir, de unir y demás. Pero esa es la cuestión, o sea, yo sé que, por ejemplo, hay personas con las que no podría lograr yo ese equilibrio de platicar. Hay personas que por trabajo te puedo hablar de, no sé, de alguno de los chicos con los que andábamos en aquel momento en ese viaje. Yo sé con quién no podría sentarme a trabajar a sacar un proyecto. O sea, yo sé que digo, no, me va a costar mucho trabajo, no se puede. O sea, uno va encontrando como esta cuestión. ¿Qué pasa? Vamos cerrando los paréntesis y vamos regresando como al tema de las relaciones.
coincido completamente con Ricardo. Creo que algo que no hemos entendido todavía en el siglo XXI es como esta onda de que se trata de un equipo. Yo la verdad veo muy pocos, tengo casi todas mis amigas casadas y veo muy pocos matrimonios que yo admire, que realmente me hagan a mí querer la vida de casada. Les quiero comentar un detalle que le comenté a Richard. Voy a quemar a una amiga aquí que no, a lo mejor se siente identificada, a lo mejor no voy a decir quién es, pero ella tiene mi edad y empezó a andar con una persona que era como unos, calculo, 5 o 6 años más grande que ella, no sé, voy a inventar, la persona ya estaba pegándole a los 40, voy a decir unos 38 años en ese momento, I don't know, ahorita ya tienen un ratote. Pero era tiene como 6 años más que ella, y esta persona no había tenido en realidad otras relaciones significativas en su vida, y con las que había tenido, nunca había tenido relaciones sexuales. Entonces, porque él es una persona que vivía en una comunidad y a sus 30 y tantos años nunca había... Ajá. Entonces... sí, es que iba a decir una palabra como yo me expreso, pero sí me van a censurar el podcast. Bueno, esta persona, cuando... Si usted ya no escuchó este episodio y lo cortaron aquí nos cortó Apple Podcast, Spotify. Ya sé. Ella me acuerdo cuando recién empezó a andar con él, que uno de los issues que ellos tuvieron fue cuando él se enteró de que ella obviamente había tenido otros novios. De hecho, ella vivió un rato en el extranjero y pues allá se dio la vida feliz ella con X, ¿no? Lo que no pasa lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces ella fue a otro lado y pues lo que sea. Este vato se entera de eso y yo no sé en qué burbuja creía que vivía, que le dijo así como de, ¿cómo? Entonces no eres virgen. Y ella así de, pues no, o sea, tengo 30, así como diciendo, ¿qué onda? Como que ella se le hacía así como de, what? Ella estaba por cumplir 30, creo, o algo así. Y él le dio un shock y casi cortan porque era de, es que tú ya estuviste con otro hombre. Y le generaba mucho conflicto que ella no fuera virgen. Y yo, cuando me dijo eso mi amiga, yo le dije, güey, ¿cuánto? O sea, ¿qué pedo con este vato? Dije, número uno, me preocupa que... ¿Estás segura que no estás saliendo con un fantasma de 1850? No, de verdad, yo decía como... A mí, o sea, yo sé que a lo mejor sí hay gente que, o sea, pero yo decía, güey, ¿cómo puede ser que una persona de tal edad nunca haya tenido una relación en serio y nunca haya tenido relaciones con nadie? Con nadie. Entonces para mí era como, de verdad, muy difícil de creer, a mí, Paola, y que ellos cortaran. Entonces él hasta la fecha, bueno, ellos ya tuvieron sus que veres, y entonces casi prácticamente él fue como de, pues como tú y yo ya tuvimos nuestros que veres, pues aquí nos quedamos, morra, porque a mí me enseñaron que con la primera que esto pasara, ya con esa me quedaba, ¿no? Y es que nosotros... Sí, de hecho, se andan casando y todo, pero Nosotros bromeamos mucho con este tema, por ejemplo, pero es que la realidad es que hay que entender que allá afuera, en el mundo real, hay un montón de gente con esta idea. Hay muchas personas todavía, yo no digo que casadas con la antigua, porque eso, no sé, tiene que cambiar de alguna manera, pero sí es una parte primordial que los hombres y las mujeres se encuentren, digamos, en esta situación. Y es la herencia que nos dejó esta vida costumbrista que vivió Jane Austen, porque ¿de dónde más la traeríamos? De los ideales que Europa tuvo acerca de la virginidad de las mujeres. Porque, como ustedes probablemente lo sepan, probablemente no, en la época indígena, en México, esto era diferente, esto no era igual, esto se aprendió con el paso del tiempo de la moda de Europa. Entonces, estamos hablando de una raíz que viene sobreviviendo al paso de los años, y yo me pregunto, ¿qué le pasará a un hombre que se cree menos porque una mujer ya tuvo experiencias sexuales diversas? ¿Qué es lo que cambia? Me preguntóme yo. Una de mis maestras en educación sexual, Elsie Reyes, en la Ciudad de México, muchos de ustedes lo ubicarán, es ahora una actriz muy importante o famosita, al menos en algunos proyectos, dijo una vez eso. No se han dado cuenta que cada vez que tú inicias una relación sentimental con alguien, incluso una relación sexual con alguien nuevo, también es nuevo. O sea, aquí no importa si hubo 10,000 personas, bueno, sí importa. No importa en el sentido estricto de la palabra, no importa. Yo creo que depende mucho de cada persona, o sea, ¿tú te has encontrado gente así que te diga, que te pregunte con cuántas personas has estado? Yo sí. Sí, yo también. Yo sí, y les digo, ¿no te importa? Sí, porque no fue en tu año, fue en tu año. ¿Por qué quieres saber o qué? O sea, si quieres saber que me encuentro sano y saludable, sí, mira, aquí están mis papeles que me indican que estoy vacunado contra la rabia. Ya, lo demás
¿Por qué? ¿Por qué te interesaría saberlo? Fíjate que a mí, ya sacando aquí la terapia, me pasó con Chernobyl, porque Chernobyl era una persona que traía ya una trayectoria muy larga que a mí no me importó, o sea, no me importa realmente, pues lo que no fue mi daño, no fue mi daño, pero yo me acuerdo que para vida de yo decidir si quería a lo que sea con Chernobyl, platicando, porque yo ya le conocí el historial, yo una vez le dije así como de vato, ¿con cuántas morras pues te has metido, no? Entonces X, y él cuando me dijo, a mí me espantó saber como su respuesta, y no porque me persignara ni mucho menos, pero para mí sí era un issue, fíjate, yo decía, ay no, la neta no. Con 20 y una viejita. No, bueno, fuera 20, no, o sea, la verdad es que... Ay, que ve cómo estoy discriminando, estoy segregando a las señoras sí, mayores. No, disculpen. No, Borro esto del podcast. Sí. No, y la verdad es que a mí, por ejemplo, yo decía, yo me conozco y yo tengo mis límites, no me espanta ni mucho menos, pero yo decía, híjole, uy, como que eso sí me cala pero era una cuestión más de ego, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que me ha tocado, igual con chavos, que me dicen así de, oye, ¿con cuántos chavos? Y yo así como, güey, ¿qué te importa? O sea, no importa si es el 1, el 3 o el 14 o el 75. O sea, digo, si no la pregunta importa. está justificada por otros asuntos, yo sí lo digo, pero si es así como para saber y No. satisfacer tu morbo, Sí, no exacto. me interesa. Sí, como que ni al caso. Pero a mí lo que se me haría como muy escandaloso sería muy en la onda de lo que pasaba en la época de Elizabeth y lo que le pasó a mi amiga, que alguien que ya supiera que yo, por ejemplo, ya tuve otras parejas sexuales, dijera, no, mija, ya estás usada, cállate, ya no. Híjole. Ya no se puede, ¿no? Eso no me gustaría. O sea, eso sí me generaría un conflicto. En ese momento mi amiga como que, digo, ya se van a casar y todo, pero a mí yo le decía de, morra, es que eso lo van a arrastrar mucho tiempo. De verdad es un issue que yo siento que les va a generar con problemas posteriores, ¿no? Pero bueno, ya ellos ya hablaron, resolvieron, pero a mí sí me generaba mucho estrés y decía, yo no podría. Y es que no te lo vas a poder, como dices, quitar en un buen rato porque ya hay algo ahí marcado que... Digo, si a mí me lo preguntaran, yo diría, creo que este es el buen momento para repensarme lo que estoy haciendo, porque pues probablemente aunque yo convenza a la persona de que no soy virgen o lo que sea, y que piensa que el matrimonio es así como con una persona y para siempre y... Pero Híjole. cuando empiezas a conocer a alguien, digo, a mí me da mucha flojera como salir de dates, porque eso de que, ¿y cuál es tu color favorito? Y así, eso como que no. Bueno, aparte Pero, como que ya no estamos en esos trotes de, a ver, mijo, ¿a qué vienes? Sí, literal, yo soy así como de, A no, ver, mira, si no me vas a como perder que el ¿qué tiempo. anda buscando? Ajá. Porque déjame decirte si está, mira, yo me quiero evitar todas las conversaciones chafas y aburridas. Ajá. Ok. Pero siento que esas son las pláticas que cuando tú empiezas a ver y dices, güey, no vamos por el mismo lado, ya te ahorras. Es en automático, Te ahorras dices. mucho tiempo. Sí, exacto. Y a mí tocarme a alguien ahorita muy a la onda Mr. Darcy o muy a la onda Elizabeth, yo no podría. La verdad es que siento que el libro te da como toda esta idea costumbrista, como dice Richard y todo, pero siento que... ay, no sé, sirve como para que entiendas el contexto de la época, para que vean lo que es una relación tóxica de la época y como para... Es una novela rosa, al final va a acabar bonito, pero... Y agradezcan que estamos, después de leer este libro, que estamos en el siglo XXI, que tenemos la Sí, libertad venga. de elegir nuestras acciones y que a pesar de que los tabús, de que las restricciones sociales y de que incluso el pensamiento de hombres y mujeres sigue vigente, con sus detalles como lo hemos conversado, ya podemos decidir lo que nosotros necesitemos para nuestra vida y todo lo demás puede quedar en segundo plano. Acuérdense de eso, porque va a ser bien triste que vivamos vidas angustiantes, tristes y agobiantes porque nosotros queramos. Porque en esa época era difícil que salieras de eso. Yo soy de la idea de que mientras lo disfrutes, órale va. O sea... Sí, claro, como para dice la estarse ley, atormentando, no. como existe la ley de la sexualidad, mientras lo que hagas con un primero, un segundo, un tercero y estén los tres de acuerdo, o sea, el primero, el segundo o el tercero, No juntos. adelante, o juntos, como ustedes quieran, pero el punto es que tiene que haber un equilibrio y tienen que estar de acuerdo todos. Y entonces puedes hacer de tu vida lo que tú quieras y te vas a dar cuenta que ahí está lo que tú quieres, no lo que la sociedad te dice que tengas que tener. Y como para cerrar el comentario del libro, creo que lo que dijo Ricardo hace rato tiene toda la razón, o sea, un comentario de hace como un buen ratito. Creo que algo que nos puede dejar de lección el libro, como esta onda de no así, reflexionar en las relaciones y no tomarte tan en serio tu papel. Sí, o sea, conocer, ¿cómo les explico?
tú vas a conocer a muchas personas, pero no por decir yo, no, es que soy niña y me tienen que pagar la cuenta y no encasillarme como en esa parte, o viceversa, como vato no sentirte mal porque la Sí, chava hace una acción. Siento que es esa parte de sí, reflexionar, entender en qué siglo vivimos y entender que ahorita está el mundo tan complicado y tan lleno de problemas y las relaciones son tan diferentes porque ya tenemos todo este entorno mediático que modifica las relaciones. Ahora ya nadie le puede dar like a nadie porque ya te gustó no sé quién. Digo, yo conozco muchas amigas que les hacen pancho a sus novios porque es que esa sí, morra te dio claro. like y todo. O sea, ya venimos como en esta ¿Hablas de época. mi hermano? Ay, perdón. Ay, no, bueno, es que tu hermana está cañona, pero Está en otra está categoría. en Ya otra luego categoría, sí. platicaremos. Pero siento que toda esta parte tenemos que aprender a vivir y creo que lo mejor es la confianza en uno mismo que te da ser tú, creerte tú, vivir tú y disfrutar tú. Si otra persona se agrega a tu vida, no como un valor agregado como en la novela, pero si otra persona se agrega, órale va, los dos van por el mismo camino y construir, y si no toca estar juntos después, ni modo. Y es que si va a haber una revolución de mujeres y hombres en pleno siglo XXI, tendríamos que darnos la oportunidad de repensarnos todo lo que hemos aprendido como hombres y como mujeres. Sobre todo hombres. Nuestra masculinidad está en un sobredicho horrible durante esta temporada, durante la época en la que estamos viviendo. Y yo creo que si las mujeres ya están mostrándole al mundo lo que necesitan cambiar y lo que necesitan ver de cambios, yo creo que es una buena oportunidad para que también los hombres nos repensemos, como ahora que he sido muy honesto con ustedes diciéndoles o contándoles lo que les he contado. Creo que es un buen momento para repensarnos, a ver, como hombre, cómo me siento respecto hacia una mujer, hacia otro hombre, hacia mis sentimientos, hacia lo que yo quiero. Realmente estoy ejerciendo una realidad de la parte femenina que también tenemos. Existe todo eso, nada más no lo estamos inventando, porque de esas respuestas que encontremos va a depender las relaciones que vayamos a tener en el futuro. Pero bueno, ahí queda. Y pues ya, terminando, Ah, ya se acabó. ya se acabó. Ricardo trae mucha pila porque tomó mucha cafeína. Sí, como que se me fue. Ah, pero estaba así como porque me dieron una tacita como de esas antiguitas. Ándale, muy fancy. Así muy inglesa, muy estilo inglés. Entonces estaba. Sí, ya te sentías en la época. Ya me sentí en la época. Pues ya terminamos, creo que la mejor reflexión fue la de Ricardo, entonces ya no voy a agregar nada más respecto del libro. Si quieren buscarlo, hay 1000 formas de verlo. Si les da flojera, vean la peli, que es la última, la de Keira Knightley, pues es la versión como más acertada. Y cuando ahorita hice una pausa nada más como para decirles las líneas, no les dije 100% el final, aunque saben que pasa algo con Darcy y con Elizabeth, descubran cómo es que ellos llegan ahí. Ya les dije que estoy en contra de esa relación, pero bueno. Entonces, si lo optan por leer el libro, nosotros por ahí nos van a poder encontrar la reseña tanto de Ricardo como la mía en nuestras redes sociales. ¿Cómo te encuentran a ti en Goodreads? Goodreads como Ricardo Aguilar Martínez, ahí me pueden seguir. Estoy también publicando otras reseñas de otros libros, por supuesto, y también pueden encontrarme en Instagram como @misnotasdelibros. A mí me encuentran en todas mis redes sociales en Goodreads como Pau Galindo y en Instagram y en las demás como Pau Galindo o @soy_Pau Galindo. Al podcast lo encuentran en todas las redes sociales como Un Libro, Una Historia o @podcastdelibros. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Así es, así que con esto terminamos. Les agradecemos que hayan llegado hasta aquí y por supuesto les recomendamos que escuchen nuestro próximo episodio aquí en Un Libro, Una Historia. Bye. Dun, 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 dun.